Buenos días, buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Un gusto en saludarles. Ya nos conocemos, pero por si alguien fuera nuevo, me presento de nuevo. Soy Roberto Baviera, el jefe de la firma Baviera, más completa denominación Baviera Steam System, pero en fin, la firma Baviera de toda la vida. Baviera, la firma Baviera que venimos dedicándonos desde hace poco más de 40 años al suministro e instalación de sistemas de vapor para corrugadoras. AXA, en su infinita bondad, ha tenido el gusto de invitarnos a disfrutar junto con todos ustedes de un curso de vapor que ya dimos similarmente también online el año pasado y que ahora recordaba yo con doña Andrea, dimos por primera vez en 2016 de modo presencial en Guatemala, cuando lo pasamos excelentemente. Como digo, AXA ha tenido el gran gusto de invitarme de nuevo a esta gran oportunidad de compartir con ustedes un breve ratito para ver el vapor y las corrugadoras. Mi agradecimiento a AXA, a doña Andrea y a don Javier. Muchísimas gracias. Y mi agradecimiento a todos ustedes porque ciertamente es un gusto contar con su presencia. Gente, por un lado, ocupada, que tiene que buscar tiempo para asistir a este curso, y gente importante en el mundo del corrugado porque, como digo yo a todos los que no saben de corrugado, corrugar es muy difícil y para que se pueda hacer el milagro de corrugar tiene que haber muy buenos técnicos siempre en las plantas de corrugado, muy buenos técnicos que saben de muchísimas disciplinas, saben de mecánica, de neumática, de hidráulica. Es extraordinariamente complicada una corrugadora y solo con técnicos como ustedes se puede repetir diariamente el milagro de que el corrugado sale y sale bien. En el intento, en la medida en que podemos ayudar, en el intento de que los técnicos que hacen el milagro de que se fabrique el corrugado y se fabrique bien, en el intento de ayudar en la formación de estos técnicos como ustedes, es en el que se inserta este curso de vapor con el que humildemente esperamos contribuir un poquito en la formación en aquella única parcela en la que sabemos en algunas cositas tanto como ustedes, o incluso en alguna cosita más, y en otras muchas sin duda menos. Yo aprendo con estas conferencias y aprendo sobre todo en mis visitas a las plantas de información que me dan técnicos como ustedes, pues el mundo es ancho y variado, las experiencias en las distintas plantas son distintas porque se hacen distintas variedades, no es lo mismo hacer banano que hacer cajitas de perfumería. Entonces, ciertamente, viajando por las plantas, pues he aprendido muchísimo de técnicos bravísimos como ustedes, que son técnicos en muchas disciplinas y también técnicos en vapor y con enormes experiencias en vapor. Yo no soy sino una mera esponja que intento ir asimilando todo lo que me dicen e intento darle orden. Bueno, con mayor o menor fortuna, en lo que pueda ayudarles a entender mejor el vapor y en lo que este mayor entendimiento del vapor puede ayudarles a ustedes a desempeñar mejor su función de repetir diariamente el milagro de que el corrugado salga y salga bien. Este es mi empeño y en lo que pueda ayudar me doy por bien pagado y les agradezco su atención y su ayuda. Por supuesto que hago votos para que dentro de bien poco tiempo podamos estar conociéndonos personalmente los que no nos conozcamos, porque por supuesto entra en mis planes seguir viajando en cuanto a esta maldita pandemia, o al menos las benditas vacunas, si es que de verdad son la solución, nos permitan volver a disfrutar de la visita a planta, el olorcito a corrugado, el cuerpo a cuerpo, el darnos la mano, el tomar un café juntos, todo esto que echamos tanto de menos. Bien, perdón porque me haya enrollado un poquito más de la cuenta. Recordarán que este curso que termina hoy se compone de 3 módulos. El primer módulo que vimos el primer día, hace ahora 3 semanas, era vapor y corrugado y en él estuvimos viendo generalidades sobre lo que era la fundamentación del vapor. Básicamente, la esencia del vapor, que era capaz de devolvernos todo el calor que le habíamos dado en la caldera y además que era capaz de devolvérnoslo a una temperatura constante, y esto era lo principal, era su principal virtud, que el vapor
nos puede devolver grandes cantidades de calor sin por ello modificar su temperatura, porque todos sabemos que el agua caliente también calienta mucho, pero claro, el agua caliente, tanto como nos calienta, ella se está enfriando, o el aceite térmico le pasa igual, tanto como nos calienta, ella se está enfriando. La gran diferencia del vapor, entre otras ventajas, es que nos suministra enormes cantidades de calor, como son los que se necesitan en una corrugadora, pero manteniendo constante su temperatura. La temperatura a la que nos entrega el calor solo depende de la presión a la que estemos regulando el vapor, y esta es su gran virtud, su gran ventaja, y de la que sacamos provecho para poder regular una corrugadora y obtener con ella la mejor calidad. Bien, aparte de la esencia del vapor, también vimos generalidades en lo que afectaban a corrugado de las calderas, de las líneas generales y de las propias trampas de vapor. En la semana pasada, en el segundo módulo del curso, el 2, vimos bajo la denominación el vapor en la corrugadora. Estuvimos viendo ya en detalle cómo trabaja el vapor en la corrugadora, empezando, recordarán, por cómo trabaja en cilindros no sujetos a centrifugación, véase a cilindros que no giran o que giran muy despacio, era el caso más sencillo, pues sifón y trampa, para entendernos. Y luego ya vimos la problemática de los cilindros cuando giran a velocidad de centrifugación, lo cual añade una complejidad importante al buen funcionamiento de la transferencia térmica, porque al poder centrifugar el interior del condensado se genera un anillo líquido que es como una corteza de coco que según su espesor puede llegar a complicarnos bastante la vida. Vimos soluciones para asegurarnos de minimizar este espesor de anillo líquido y vimos soluciones distintas como eran los corrugadores periféricos, los corrugadores periféricos o el DDS. Sistemas de vapor para periféricos, sistemas de vapor para DDS, etcétera, etcétera. En definitiva, vimos cómo la evolución en algunas partes de las corrugadoras, como es, por ejemplo, los corrugadores, pues implicaban cambios en el modo de utilizar el vapor en partes de la corrugadora. Y por último vimos cómo trabaja el vapor en las mesas, en las planchas calientes, en las mesas calientes y también en los distintos tipos de planchas calientes, desde las antiguas Langston de cámara única hasta las más modernas, finas, ultrafinas, de bajísima inercia térmica. Bien, con esta pequeña introducción llegamos hoy al tercer curso, al tercer módulo, que es el de sistema de vapor para corrugadoras. Y con esto ya voy a minimizar mi imagen porque ya yo mismo me complico si me veo. Sistemas de vapor para corrugadoras, sistemas con S, en plural. Bien, este módulo de hoy se compone en realidad en dos bloques. Por un lado, en los distintos sistemas de vapor para corrugadoras, tal como fueron evolucionando desde los inicios de los 70 hasta nuestros días, y además ello en dos bloques, bloque americano y bloque europeo, porque ciertamente la evolución ha ido paralela, no ha sido igual, ha sido paralela, desigual, poco a poco cosas de un bloque, cosas de Europa han venido a América y cosas de América han venido a Europa, pero se ve claramente una diferente evolución de las corrugadoras europeas y las corrugadoras americanas, y es importante conocerlos. Bien, el estudio de los distintos sistemas y tal como fueron surgiendo históricamente, lo considero muy interesante. Lo considero muy interesante en primer lugar porque algunos de ustedes tienen todavía sistemas de los 80, de los 90, de los 2010, o sistemas que en parte son de los 90, pero que se ha retrofitado una máquina. Es decir, nos permite un conocimiento más completo del vapor de nuestra corrugadora si conocemos todos los principales sistemas de vapor para corrugadoras, cómo fueron saliendo, cómo fueron evolucionando, cómo fueron acoplándose a los cambios de las corrugadoras. Nos permite mejor conocer fenómenos que vemos en nuestra corrugadora si conocemos la historia. Del mismo modo que para entender cómo se desenvuelve en nuestro país, los conocimientos históricos de cómo se ha desarrollado nuestro país son incuestionablemente una gran ayuda. Pues en el vapor para corrugadoras pasa igual. Si entendemos cómo surgieron y cómo evolucionaron los sistemas de vapor, entenderemos mejor los sistemas actuales de vapor para corrugadoras. Sean sistemas completamente nuevos o sean sistemas parcialmente de los 80 o 90 retrofitados
todos en parte. En ambos casos, el conocimiento histórico de cómo ha surgido el vapor para corrugadoras nos va a ayudar y mucho. La segunda parte de la clase de hoy o del curso del módulo de hoy ya es el sistema moderno para corrugadoras, como mínimo el más extendido en Europa y en América o en Hispanoamérica. En Norteamérica no es tan importante, no está tan extendido el sistema Baviera. Pero lo que es Europa completa y lo que es Hispanoamérica, desde luego que el sistema Baviera es sin duda probablemente el sistema más popular y más extendido en las corrugadoras. Entonces, la segunda parte, que será ya cuando entramos en el siglo XX, y en los años 10 y en nuestros tiempos, es ya el sistema Baviera, que veremos un poquito más en profundidad, pero que no dejaremos de hacer referencia a otras alternativas que hay en el mercado, ¿correcto? Las conozco menos, pero también las conozco. Algunas mucho, otras menos. Y con esto llegaremos a ver a fondo el sistema Baviera, partes que lo componen, un poquito por encima cómo funcionan y cuál es su mantenimiento y una descripción del sistema RAS, que es la parte que más importancia tiene para ayudarnos a mantener la corrugadora en condiciones de excelencia. Bien, pues dicha esta introducción, vamos ya a entrar al tema de hoy, sistemas de vapor para corrugadoras. Tal como les he dicho, lo primero será sistemas históricamente, cómo fueron evolucionando de vapor para corrugadoras, y luego ya entraremos en el sistema Baviera y RAS, que en realidad forman un único bloque, van unidos desde el principio. De hecho, no hemos dejado de venir hablando del RAS, creo que desde el módulo 1 a lo largo del módulo 2 y en el módulo 3, hoy naturalmente lo veremos un poquito más. ¿Correcto? Bien, vamos allá pues a explicarles los sistemas de vapor para corrugadoras que un servidor ha ido conociendo. Cuando cuento la historia de los sistemas de vapor para corrugadoras, básicamente estoy contando la historia de mi vida, pues yo empecé esta dedicación a finales de los 70, principio de los 80, en el año 1980. Ya había empezado a mirar algo en el 79, pero de lleno ya a partir del 80-81. Por tanto, les cuento la historia de los sistemas de vapor, que son la historia de mi vida, y tal como yo los he vivido. Y obviamente, a lo mejor se podrían contar la misma historia de los sistemas para corrugadoras de un modo levemente distinto por otro señor, otro técnico que tuviera una visión ligeramente distinta a la mía. No nos iríamos mucho, porque vaya por delante que soy un gran admirador de todos los sistemas de vapor que he conocido, de todos he aprendido, de muchos he incorporado cosas en mi sistema, igual que otros vaporistas, otros vaporeros han aprendido cosas de mí y las han incorporado en sus sistemas. No estoy a favor de los secretos ni de las patentes. Me parece que el mundo se enriquece y todas las corrugadoras ganan si todos vamos aprendiendo un poquito de todos. Obviamente hay conocimientos que se guardan el máximo tiempo posible, no ya nosotros, sino fabricantes de maquinaria, que es un tema mucho más complejo, pues porque la propia investigación tiene que pagarse mediante la utilización del conocimiento recién adquirido con cierta ventaja en el tiempo respecto a cuando lo ven los demás. Vamos pues a estudiar ya los distintos sistemas de vapor para corrugadoras y iremos todo el rato entre Europa y América. El primer sistema, a ver si consigo quitar esto sin que sea muy problemático, no me atrevo. El primer sistema de vapor para corrugadoras que conocí y que ya estaba aquí desde los 60 básicamente, es el sistema típico en Europa, le llamamos sistema de vapor directo. El sistema de vapor directo, como su nombre indica, era suministro directo de vapor a toda la corrugadora. En esto hay una diferencia importante entre Europa y América, pues como veremos ahora cuando pasemos al sistema Langston. En América el suministro de vapor directo era poco frecuente. En Europa, por contra, lo más frecuente, con enorme diferencia, era el suministro directo de vapor procedente de la caldera a toda la corrugadora. Se suministraba vapor, además prácticamente casi no había ningún control de presión, se suministraba toda la presión disponible de la caldera, que venía a ser 14, 15 o 16 bar, o sea, la zona de los 200 P6, se suministraba a las single phasers, sus preheaters, triple preheater y a las mesas. En este sistema de vapor directo, cada cilindro tenía su propia trampa, como es lógico. Y en las mesas lo más habitual era que cada sección de mesas tuviera una trampa, es decir, tal como estudiamos
la semana pasada, las planchas de cada sección de mesas conectadas en paralelo y todas ellas a una única trampa. Bien, el condensado se recuperaba felizmente, digo felizmente porque es lo más sencillo, claro, en un tanque nodriza abierto que no tenía presión y que por lo tanto hacía bastante fácil el manejo de la corrugadora. Manejo que por otra parte era bien sencillo, solo se regulaban como mucho, a lo sumo, las secciones segunda y tercera. La sección primera en aquella época siempre trabajaba con toda la presión. De hecho, hasta los años 90 en Europa lo más frecuente era que la primera sección de mesas no tuviera ni siquiera válvula o equipo de control para poderle regular la presión, sino que solo se regulaban cuando se regulaban la segunda y la tercera sección. Bien, de todas formas estamos hablando ahora de principios de los 70 y este sistema, que era el típico en Europa, como principal ventaja tenía que vapor vivo en toda la corrugadora, pues en principio parece sinónimo de máximo calentamiento. Y tengamos en cuenta que en aquella época los papeles eran muy pesados, eran muy absorbentes de cola y por lo tanto se requerían máximo transferencia térmica. Además, los ajustes mecánicos de las máquinas eran mucho menos perfectos que en la actualidad y en vez de trabajar con cantidades de cola, como se trabaja hoy en día, que estamos del orden de 8 o incluso 6 o incluso 4 gramos de cola por metro cuadrado del canal B, pues en aquella época se estaba por 15, por 12, o sea, se utilizaba doble y triple cantidad de cola por pura imposibilidad de ajustar mejor. Las máquinas no ajustaban mejor. Los papeles tampoco eran tan finos, tan satinados como son en la actualidad, por lo tanto, se requería muchísimo fogaje. Y por lo tanto, el suministro de vapor directo parecía una solución razonable y lógica. Las ventajas de este sistema era, por tanto, vapor vivo en toda la corrugadora, en principio, más calentamiento. ¿Qué inconvenientes tenía el sistema tal como yo lo conocí a principios de los 80 o finales de los 70? Primero, había muchas trampas, había fácilmente 20, 25, 30 trampas en una instalación. Las trampas en aquella época eran realmente mucho peores que las trampas actuales. Es decir, yo que desde bien al principio, o mi empresa que desde bien al principio nos dedicábamos a hacer mantenimiento de trampas, no exagero si digo que cada vez que hacíamos un mantenimiento y desmontábamos 20 trampas, de las 20, sin exagerar, 15 estaban rotas, estaba la bola suelta, el balancín suelto, el eje despasado y se había perdido, los muelles ni se sabe, es decir, eran realmente de mala calidad. Entonces el mantenimiento era muy elevado. Además, la pérdida energética era grande. ¿Por qué era tan grande la pérdida energética? En primer lugar, porque la energía era muy barata y como era muy barata tampoco era un tema que preocupara la pérdida energética. Pero, ¿por qué era tan grande la pérdida energética? Muy sencillo, porque había muchas trampas. Y muchas trampas quiere decir muchas trampas dejando salir condensado, que cuando sale el condensado, recordemos, pierde su presión, si lo recogemos sin presión, como era el caso, y evapora, flashea, como cuando abrimos la tapa de una cazuela en la cocina, que el agua sube, pues muchísimo más, porque aquí dentro de la corrugadora estamos a altísima presión, cuando sale de las trampas pierde de golpe desde 200 psi o 15 bar hasta 0 psi o 0 bar. Obviamente la despresurización es brutal, las pérdidas de vapor eran enormes, primero porque había muchas trampas, segundo porque como las trampas eran muy malas, muchas trampas estaban rotas y al romperse se quedaban abiertas. Luego no solo perdíamos el vapor procedente de la reevaporación del condensado, sino que perdíamos vapor que pasaba directamente a través de la trampa que estaba rota. Por tanto, las pérdidas energéticas eran enormes, eran del orden del 25 y del 30% o incluso superiores. Yo he conocido del 40%. De hecho, en aquella época lo habitual era el 40%. Es decir, ahora cuando lleguemos a los 80 veremos que los ahorros típicos en realidad eran del 40%. Bien. ¿Qué otra desventaja tenía este sistema? Pues que no se regulaba la presión de la primera sección de mesas. Bueno, esto era una desventaja, bueno, pues en aquella época no. Es decir, estamos hablando de los 70, que en aquella época nadie regulaba la primera sección de mesas. Los primeros fenómenos de regulación de la primera sección de mesas los empecé a ver
en los 80 de la mano de la firma Añati, que fue la primera que cuando todo el mundo todavía corrugaba con la primera mesa a tope, aquí a tope, que cuando más caliente mejor, por contra la firma Añati ya empezaba a regular la primera sección de mesas, hablo de mediados de los 80, la empezaba a regular a 5 bar, a 3 bar incluso, a 140, 150 grados. Pero en aquella época, aunque lo he apuntado como una desventaja, realmente no constituía una desventaja. Sistemas de las fotos de aquella época, he encontrado algunas fotos de estos sistemas, estas maquinitas que por otro lado iban a velocidades de 30, 40 metros por minuto. O sea, bien. Entramos ahora en lo que es el equivalente en América. En aquellos años, en América, lo más frecuente, lo más extendido, era la cascada Langston. El otro día, hablando de planchas, ya tocamos un poquito de paso la cascada Langston. ¿Qué es la cascada Langston? La cascada Langston es un sistema que no es de suministro de vapor directo a toda la corrugadora, no. La cascada Langston solo suministra vapor directo a los single phasers y al triple preheater. Y por contra, trabajan los single phasers y el triple preheater en cascada contra las mesas. ¿Qué quiere decir esto? Suministramos vapor de caldera a presión de caldera, pongamos 200 psi o pongamos 15 bar, ¿ok? Estamos suministrando los 15 bar a cada single phaser y al triple. También como diferencia esencial, las trampas no se usan individualmente una trampa para cada cilindro, precalentador, prensa o corrugador, sino que las single phasers trabajan en cascada sin trampas, con salida libre, sea de vapor, sea de condensado, hasta un separador, que tenía uno cada single phaser y uno el triple preheater, hasta un separador donde se separaba. ¿Qué es lo que se separaba? Bueno, pues de cada máquina saldría de cada cilindro saldría condensado y vapor. ¿Condensado por qué? Porque lo que hubiéramos calentado el papel, obviamente ese vapor habría condensado. Si no hay condensación, no hay cesión de calor. Vale. Por lo tanto, de cada cilindro salía condensado y vapor, y consecuentemente, como salían los dos juntos, había que separarlos. Se separaban en unos separadores que en su parte inferior tenían una trampa para enviar el condensado a su recuperación en el tanque de condensados, que era también abierto a presión atmosférica. Bien, pero por la parte alta de estos tanques separadores, el vapor, que ahora ya denominaremos vapor secundario, se recogía y se utilizaba para alimentar a la primera sección de mesas. Desde la primera sección de mesas, mejor dicho, la primera sección de mesas, a su vez, trabajaba también en cascada contra la segunda y la segunda trabajaba en cascada contra la tercera. Aquí hay que matizar. He visto cascadas Langston que solo tenían dos secciones, es decir, hay cascadas Langston donde el vapor secundario procedente de las single phases de los triples viene a la primera sección y de la primera sección se alimenta con vapor que procede de la primera, se alimenta a vapor directamente a la segunda y tercera juntas, constituyendo una única gran segunda sección. En ese caso, aquí habría un único separador a la salida de la única segunda sección grande. Pero por lo demás, volviendo a un esquema resumido de lo que es una cascada Langston, se suministra vapor directo a single phasers y triple preheater. No hay trampas individuales, el vapor sale libremente. Ahora hablaremos de este libremente, pero de momento dejémoslo que en vapor sale libremente a través de los cilindros sin trampas que lo frenen y se van a un separador, y del separador el vapor ya al que le hemos separado con una trampa, el condensado, el vapor secundario, se va a alimentar estas secciones de mesas. ¿Qué ventaja tiene a priori este sistema? Pues una primera ventaja es que, al menos lo parece, como no ponemos trampas a la salida de los distintos cilindros, pues el vapor pasa libremente. Tenemos un gran barrido de vapor. Y quiero recordarles que en el segundo sesión, la semana pasada, hablamos de lo conveniente que era tener un barrido de vapor, porque teniendo un barrido de vapor, los sifones trabajan mejor, porque aunque el sifón se mueva y salga de la zona donde tiene el agua, si hay un gran barrido, quiere decir que hay una gran circulación de vapor, y al no haber una trampa que frene el vapor, no estamos bloqueando la trampa y con ello frenando al condensado cuando vuelva a meterse el sifón en el anillo de agua.
Es decir, la primera ventaja, al menos teórica, porque esto luego habrá que estudiarlo con detalle, la primera ventaja, al menos teórica, es que hay un gran barrido de vapor en las single phasers y en el triple preheater. Y añado yo, efectivamente, hay un gran barrido de vapor en el single phasers y triple preheater, cual todo lo que consuma de las mesas viene de las single phasers y el triple preheater. Otra pregunta, y será importante, y será muy importante a medida que se vaya sofisticando la corrugadora, es si este gran barrido de vapor del que disfrutan las single phasers y el triple preheater lo disfrutan por igual todos sus cilindros, o lo disfrutan unos más que otros, o incluso, que sería el peor supuesto, o si hay algunos cilindros que lo disfrutan mucho, es decir, que tienen mucha circulación de vapor a través de ellos, pero por contra hay otros que lo disfrutan muy poco o nada. Porque hemos dicho una cosa que aquí dejo la observación. Hay un gran barrido de vapor a través de single phasers y triple preheater porque a través de ellos circula todo el vapor que va a las mesas. Pero cuidado, el vapor que va a las mesas hay veces que es una cantidad importante, 1000 kilos hora, cuando estábamos haciendo doble pared en una calidad pesada y a buena velocidad, la cantidad que estamos usando de vapor llega a ser de 1000 kilos hora. Al ser de 1000 kilos hora quiere decir que si aquí estamos repartiendo este barrido que va a venir aquí en forma de 1000 kilos hora, lo repartimos entre los 20 cilindros que tenemos, pues en teoría si estuviera muy bien repartido, cada cilindro tendría 100 kilos hora, a ver, 1000 entre 20, cada cilindro tendría 50 kilos hora de barrido, que está muy bien, caramba, ojalá. El riesgo, como lo veremos luego, es que haya algunos cilindros que tengan 200 kilos hora de barrido y haya otros cilindros que tengan 5 kilos hora de barrido. Pero el riesgo importante, lo veremos luego, cuando digamos, y situaciones donde el consumo de las mesas sea mucho más bajo, porque estamos trabajando calidades ligeras y las mesas solo consuman 500 kilos hora, es la mitad. O y situaciones en que la corrugadora está en stand-by, porque ha parado un momento, se ha cortado el papel y estamos 20 minutos sin producción. Entonces, ¿qué pasa? Que la mesa consume, mal contados, 100 kilos hora. 100 entre 20 cilindros ya salen a muy poquito. Si encima es desigual, cuidado. Por tanto, el barrido de vapor, como idea general, chapó, bienvenido el sistema Langston, es una idea buena, el generar vapor, el barrido de vapor en los cilindros, porque así mejoramos el funcionamiento de los sifones, que lo necesitan sobre todo si se mueven los sifones porque se mueven las juntas rotativas, y por tanto como idea general buena. Luego veremos los problemas de que no está acabado de perfeccionar, aunque el sistema Langston se fue perfeccionando. La segunda ventaja es el bajo mantenimiento. En vez de 25 trampas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 trampas. ¿Por qué? Porque como no usamos trampas individuales, sino una trampa por cada single phaser, una para el triple y una para cada sección de mesas, resultado, usamos muy pocas trampas. Luego tenemos muy poco mantenimiento de trampas. Y directamente relacionado con esto, la pérdida energética no es tan brutal como las que teníamos en Europa. La pérdida energética, recordemos que sí, una parte de la pérdida energética era porque el condensado de la que sale de la corrugadora, cuando flashea, cuando pierde la presión, produce vapor. Bien, pero como creo que estudiamos el primer día y como estudiaremos hoy, a partir de la segunda parte de la sesión de hoy, la cantidad de vapor que se pierde por flash, por revaporación de condensado, llega al 20% del consumo de la corrugadora, no más. Y en cambio, cuando hemos hablado antes de los sistemas europeos de vapor directo, les he adelantado que las pérdidas eran del orden de 40% y los ahorros que obteníamos cuando empezábamos en este trabajo de recuperar mejor los condensados, obteníamos ahorros del 40%. En cambio, en América, en el continente americano, los sistemas Langston, como tenían menos trampas, pues sí, el 15-20% de pérdida por revaporación de condensado, por supuesto que lo tenían, pero la enorme pérdida derivada del gran número de trampas que estaban rotas, ese no lo tenían porque eran muchas menos trampas y por lo tanto mucho más fácil de hacer el mantenimiento y por lo tanto la pérdida energética, dejémoslo en que estaba entre el 15 y el 20%, en vez de estar entre el 30 y el 40% como las que teníamos en Europa.
¿Cuáles eran las desventajas de este sistema Langston? Pues la primera ya se la he adelantado. En stand-by, es decir, con corrugadora parada 20 minutos por la razón que sea, el delta P, la diferencia de presión entre vapor primario que entra en la single phaser y vapor secundario que sale de la single phaser, se hace pequeñito, pequeñito. ¿Por qué se hace pequeñito la diferencia de presión entre la presión del vapor que entra y la que sale? Porque sale de las dos single phasers y del triple, tenemos salida, y en cambio el consumo es muy pequeño en stand-by, porque la máquina, la corrugadora está parada, la mesa consume poquísimo vapor, 100 kilos hora como mucho. Por lo tanto, si hay poco consumo y hay 3 vigorosos separadores dando vapor que procedían de 20 y tantos cilindros, dando vapor que circulaba libremente como Pedro por su casa, quiere decir que estaba mucha gente dando vapor, pero muy poquitos consumidores de vapor, solo 100 kilitos hora mal contado. Luego aparecía el bajo diferencial en stand-by. Y el bajo diferencial en stand-by implica riesgo de deformación de los cilindros a máquina parada, riesgo de banana. Aquí ya viene el primer riesgo de banana. En los sistemas Langston a máquina parada. ¿Por qué? Porque el consumo de secundario es tan pequeño que no se reparte, no se distribuye, no hay ningún sistema para obligar a que el vapor se reparta por todos. Si el consumo es muy grande, es como un río muy caudaloso, pues todos los afluentes que tenga les surte de agua. Lo están surtiendo de agua, porque si no, no sería tan caudaloso. Pero si el consumo es muy pequeñito, puede pasar perfectamente por 3, por 4, por 5 cilindros y otros quedarse sin barrido de vapor. Y aparece, por tanto, el riesgo de banana. Otro problemita asociado al sistema Langston era la real o la imaginaria sensación de que las mesas calentaban poco. Este es un problema que me he encontrado históricamente visitando plantas por América. Muchas veces el cliente, no, sí, vamos bien, pero nos falta fogaje en las mesas, nos falta transferencia térmica en las mesas. Bueno, ¿en qué medida era cierto que faltaba fogaje en las mesas? Pues un poquito podía serlo, pero no tanto, en mi opinión, como realmente se consideraba. Es decir, evidentemente las mesas trabajaban con vapor secundario, es decir, con vapor que si todo va bien tiene un poco menos de presión que el vapor primario, que va a las single phases y al triple preheater. Y en segundo lugar, el vapor secundario es un vapor más rico en aire, más rico en gases incondensables. Recordemos del primer día que junto con el vapor sale aire de la caldera, sale carbónico, salen gases no condensables que dificultan el buen calentamiento. Salen en muy pequeña cantidad, pero claro, en el sistema Langston los que llegaban a las mesas ya llegaban enriquecidos de aire. ¿Por qué? Porque el vapor que condensaba en las single phasers no condensaba su aire ni su carbónico. Los gases no condensables, como su nombre indica, no condensan. Siguen de largo y como son gases, en el separador se iban junto con el vapor primario llegando a mesas. ¿Qué pasaba? Que el vapor secundario, se iban con el vapor secundario hasta llegar a mesas. ¿Qué pasaba? Que el vapor secundario, además de tener un poco menos de presión, tenía un poquito más de aire y gases incondensables en general. Y por tanto, era lícito pensar que nos faltaba un poquito de calor en las mesas. Y yo añado, como además en aquella época siempre faltaba un poquito de calor en las mesas, porque los papeles eran muy pesados y porque echábamos cola en cantidades descomunales de 18 gramos por metro cuadrado, cuando hoy se están echando cantidades del orden de 4, de 5, de 6 gramos por metro cuadrado, siempre nos faltaba fogaje en mesas. Si encima el vapor secundario tenía un poquito menos de presión y tenía un poquito más de aire, pues le faltaba capacidad le podía faltar un poco de capacidad de calefacción. Eso unido a que en realidad siempre nos faltaba un poquito, de ahí la sensación del usuario de que sí, el sistema Langston estaba bien, pero le faltaba fogaje en mesas. Bueno, sistema Langston, he buscado en mis archivos fotos, bueno, aquí reconocerán los típicos tanques de flasheo de la sección primera flasheando a la segunda, de la segunda a la tercera y de la tercera a la línea de duchas, un sistema Langston típico. También otra visión de otra similar, aquí el tanque
recogiendo condensado del triple, y a los tanques típicos de las mesas que, como saben, trabajaban también en cascada entre la sección primera contra la segunda contra la tercera y la tercera contra las duchas. Otra visión ya redundante del sistema Langston. Y aquí las salidas en un triple precalentador, como salían sin ninguna trampa directamente al separador. El separador era el único que tenía la trampa y por la parte de arriba se iba a suministrar vapor a las mesas. Bien. A raíz de este problema que acabamos de comentar, yo me he encontrado el siguiente problema en muchas visitas por América. Situación de partida, lo que hemos dicho, el cliente tiene la sensación de que por trabajar con vapor secundario, que tiene menos presión, y por trabajar con vapor que encima tiene más aire, por tanto transfiere un poquito menos de calor, le falta calor en mesas. Luego, por lo tanto, ¿cuál era la solución que a veces me he encontrado en plantas y que en vez de solución es un problema adicional? El cortocircuito. ¿Qué quiere decir el cortocircuito? Se producía cortocircuito cuando en una planta algún técnico con buen criterio decía me falta calor en mesas, lo que voy a hacer es añadir vapor primario del que viene con la caldera y del que en principio solo tengo en las single phases y en el triple preheater, se lo añado al vapor secundario para tener más presión y de mejor calidad el vapor en mesas. Bien, esta ayuda de vapor primario es muy problemática y genera, como su nombre, como aquí es destacado, un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la buena circulación del vapor a través de las single phasers, para que el vapor pase en cascada desde las single phasers hacia las mesas, hace falta una diferencia de presión. Por ejemplo, 200 psi en la entrada de las single phasers y 190 psi en la salida, de modo que a la mesa nos llegan 190 psi. Y todos bastante contentos. Luego veremos si todos o alguno no tanto, pero en principio 200 psi contra 190, circulación garantizada. Pero ¿qué pasa si hacemos este cortocircuito? Esto es vapor de 200 psi. Le estamos metiendo 200 psi a la salida del vapor secundario, de los separadores, de las single phasers y del triple. Es decir, esta receta de añadir vapor primario en la entrada a mesas, que está muy extendida, es extraordinariamente peligrosa. La idea va por buen camino y ahora veremos cómo efectivamente nosotros le dimos una solución muy parecida pero controlada. Pero esta comunicación, sin más, es potencialmente muy dañina porque nos deja sin diferencial las single phasers y aparecerá efecto banana, aparecerán anillos líquidos, aparecerá pérdida de calor en las single phasers, incluso en el triple preheater, aunque son más sensibles las single phasers, y por lo tanto no recomendamos bajo ningún concepto esta solución ad hoc, que sí, que es imaginativa, va por buen camino, pero esa realización concretamente no se puede hacer porque da más efectos negativos que positivos. Con esto hemos dejado un cuadro, unas pinceladas de cómo está Europa con sus sistemas directos y cómo está América con sus sistemas en cascada, por allá por los años 70, cuando Servidor, joven en aquella época, bastante joven, empezaba a preocuparse de las corrugadoras. Hemos visto que en Europa había muchas trampas y se perdían barbaridades de vapor, era muy ineficiente energéticamente, perdíamos del orden del 30 al 40% de vapor porque había muchas trampas y muchas estaban rotas. Mientras que en América había menos trampas porque se trabajaba en cascada, menos pérdida energética y había una cierta insatisfacción en el calentamiento de mesas. También hay que decir que es que en América, aparte que el sistema Langston puede efectivamente calentar un poquito menos, muy poquito menos, un poquito menos en las mesas, también es cierto que en América se hacía más caja de fruta, de banana y cosas que requieren mucho más peso de papel y por lo tanto mucho más calor en las mesas. De hecho, las mesas americanas suelen ser de hecho más largas que las mesas europeas. Pero con esto y aquello, entre el año 73, 75 y 78 aparecen las tres crisis del petróleo que pasaron de tener un petróleo que costaba cuando yo era joven $2 el barril, pasó a valer a $120 el barril. Fue una subida en 3 o 4 años o 5 terrible. Tengan en cuenta que ahora mismo está a $80 el barril. Ahora el costo de la energía va asociado no tanto al costo del petróleo como al
al encarecimiento que supone los pagos que hay que hacer por el derecho a contaminar con CO2, incidiendo con ello, según dicen, en el cambio climático o en la catástrofe climática, etcétera, etcétera. Bien, en definitiva, y volviendo a lo que nos ocupa, a finales de los 70, de repente nos encontramos con que los precios del petróleo eran insoportables porque eran insoportablemente altas como consecuencia de la subida que sufrió el petróleo a raíz de las distintas guerras entre Israel y los países árabes. A raíz de ese encarecimiento extraordinario del petróleo, empezamos 2 o 3 empresas en Europa y 2 o 3 empresas en América a plantearnos cómo hacer más eficientes las corrugadoras. En Europa fuimos Langregler, Bormann y Baviera, que yo recuerde, y alguno más, pero éramos los 3 principales. Y en América, que yo recuerde, y perdón si me olvido a alguien, estaban esencialmente Donahue y Stickel. En Europa partíamos de sistemas en general tipo vapor directo, aunque luego veremos una variedad europea más tipo Langston. Y en Europa el planteamiento era muy claro. La necesidad de evitar la pérdida de vapor era extraordinariamente alta porque, como les he dicho, perdón, porque no había dejado mi móvil en silencio y tengo que hacerlo ahora. Perdón. La necesidad, la lógica apabullante de que los sistemas dejaran de perder vapor era alta, no, altísima, porque las pérdidas eran brutales, dado el número de trampas grande y que estaban muchas de ellas averiadas. La rentabilidad de evitar esta pérdida de vapor era extraordinariamente alta, porque las pérdidas eran gigantescas y el precio del petróleo era muy superior incluso a lo que lo es en la actualidad. El motivo para ahorrar era claro. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente los 3 actores principales, Langregler, Bormann y Baviera. Aquí cabe decir que Langregler quizá había empezado unos 15 o 20 años antes que nosotros y Bormann 6 o 7 años antes que nosotros, o 10. Nosotros éramos los terceros en llegar al escenario, pero llegamos justo a tiempo cuando apareció la crisis energética. Ellos tenían ya más experiencia en haber trabajado previamente con fabricantes de maquinaria de corrugado, básicamente con Peters en el caso de Langregler y con BHS en el caso de Bormann. Bien, ¿qué es lo que hicimos los 3? Pues el dejar de recoger el condensado en un tanque abierto a la atmósfera sin presión y recoger el condensado en un tanque cerrado a presión. ¿Con ello qué hacemos? Con ello hacemos que el condensado que sale de las trampas ya no pierde la presión y al no perder la presión no se revapora y no pierde la temperatura, sino que se mantiene a alta presión y alta temperatura. Por ejemplo, si estamos trabajando con vapor a 200 grados de temperatura, 15 bar, y el condensado sale a 200 grados de temperatura, que recordemos ha de salir a la misma temperatura a la que entra el vapor, cuando sale de la trampa, en vez de perder toda su presión y ponerse a 100 grados, como hacía antes, y perder todo el vapor generado, pues solo le dejamos perder muy poquita presión, lo recogemos, pongamos a 10 bar, y lo tenemos, por tanto, a 180 grados de temperatura. Solo hemos perdido 20 grados. Es más, no dejamos escapar el vapor que se escapaba libremente. Con ello hacemos un ahorro que he puesto que era del orden del 25%, porque sencillamente estábamos hablando en la mentalidad de los últimos 15 o 20 años, pero recordando mis principios, recordando los años 80, los ahorros que se conseguían típicamente eran más bien del 35 al 40%. Hay que decir que inmediatamente se nos presentaron, obviamente, grandes problemas. Tal como cerramos los circuitos para ahorrar combustible, la primera ventaja es el ahorro, que como les digo, fue mayor al 25, fue del 35 al 40. Pero aparecieron algunos problemillas. El principal, el elevado mantenimiento. ¿Por qué? Porque para no enfriar ninguna parte de la corrugadora, se debe mantener una cierta diferencia de presión para que el condensado venga. Para que el condensado salga de la corrugadora, si la corrugadora le llega vapor a 15 bar, pues el condensado podremos ponerlo a 10 bar o a 11 o a 12 si me estiran, pero ya no más. Dejémosle como mínimo 3 bar de presión diferencial para que el condensado tenga un motivo para venir, porque la presión diferencial es el que está empujando al condensado a pasar a través de la trampa y llegar al tanque de recolección. Por tanto, necesitamos una presión diferencial.
Pero para tener una presión diferencial es importante que no haya de los 25, que no haya 18 trampas averiadas, disparadas, dejando salir vapor, porque claro, si tenemos 13, 12, 14, 15 trampas totalmente abiertas, averiadas, dejando salir vapor, no vamos a conseguir tener diferencial para que venga el condensado, para que el condensado salga a través de las trampas, salvo que dejemos escapar mucho vapor desde el tanque CRU, vamos a llamarle CRU que es más fácil, tanque de condensados a presión, desde el tanque CRU, tendremos que dejar escapar mucho vapor porque si no, no conseguiremos diferencial. Vendría tanto vapor que no habría diferencial porque hay muchas trampas rotas. Por tanto, para conseguir el diferencial y que para conseguirlo sin perder mucho vapor, pues se trataba de ahorrar vapor. La única solución era un elevadísimo mantenimiento muy frecuente para que las trampas estuvieran en buen estado. Porque si de las 25 trampas solo había una o dos averiadas, bueno, pues entonces, por ejemplo, solo con el vapor que se utilizaba desde el tanque de recuperación, desde el CRU, para devolverlo hacia las duchas, pues con esa utilización de vapor reciclado ya podía ser suficiente para generar la presión diferencial que necesitábamos para que el condensado llegara al tanque de condensados. Pero a costa de un muy elevado mantenimiento, y esto era un coste importante. Por otro lado, apareció el elevado mantenimiento de la bomba. Nadie teníamos experiencia de trabajar con bombas centrífugas o no, alimentando a caldera, pero con bombas trabajando con condensado a 180 grados. Todos empezamos a hacerlo en el año 80-81. Y caramba, todas las bombas eran bastante malas en esta tarea. Tenían un mantenimiento costosísimo. Unas trabajaban, todavía no eran con el cierre mecánico, eran con empaquetadura, trabajaban con empaquetaduras muy especiales, muy caras, que había que cambiar semanalmente y las bombas tenían una vida corta y un mantenimiento costoso. El que las mesas fueran poco regulables, lo dejo para el final. Un problema añadido a cerrar el retorno de condensados es que las mesas, que ya habíamos dicho que en realidad se regulaban poco, pues ahora se regulaban poco o nada con doble motivo. Y es que el condensado venía a un sitio donde la presión era alta. Si la presión en la recuperación de condensados era 8 bar, difícilmente podíamos regular 5 bars o 4 bars en la segunda y tercera sección. Por lo tanto, la tendencia a raíz de esto era no regular nada las mesas, cosa que tampoco era tan novedosa, en realidad venían regulándose muy poco o nada. Hemos dicho ya que el elevado mantenimiento necesario para mantener las trampas y también el elevado mantenimiento de la bomba. ¿Ok? Bien, la cascada Langston abierta hemos dicho que perdía mucho menos vapor. Tenía una motivación moderadamente más baja para cerrarse el circuito. Y es por eso que yo, que lo viví al mismo tiempo en los dos continentes, vi cómo el cerrado de circuito, la recuperación en circuito cerrado condensado, avanzó mucho más rápidamente en Europa que en América, entre otras cosas, porque el beneficio era el doble en Europa que en América, porque la pérdida de vapor previa en Europa era de un 35-40%, en el sistema Langston era del orden del 15 al 20%. Por tanto, había menos motivo, menos razón para cerrar los sistemas. Segundo, el sistema Langston es un poquito más difícil de cerrar, tiene un poquito más de dificultad. ¿Por qué tiene más dificultad de cerrar? Porque si cerramos, como se hizo en aquella época, la recuperación de condensados a un tanque a presión, bueno, pues las single phases y el triple preheater en principio no tendrán problemas muy serios, pero las mesas, que como hemos dicho, al trabajar con vapor secundario tienen un poco menos de presión, tendrán menos presión diferencial respecto a la recuperación del tanque de condensados que el resto de la máquina. Por tanto, el calentamiento de las mesas se podía resentir si el cierre del circuito, si la recuperación de condensado a presión no se hacía con suficiente cuidado. Suficiente cuidado, por ejemplo, podría haber sido pues, algún sistema que midiera cuál era la presión del vapor secundario, midiera cuál era la presión en el CRU y dejara escapar tanto vapor como hiciera falta para respetar una presión diferencial entre las mesas y el CRU. Pero estas cosas no se solían hacer, eran los principios de los sistemas. Por tanto, los sistemas Langston que se cerraron
se cerraron dieron más problemas que en Europa. ¿Por qué? Porque si ya llovía sobre mojado, recordarán que ya el cliente decía, es que las mesas no se me calientan bien. Bueno, pues imagínense si encima le ponemos la dificultad de que las hacemos trabajar todavía con menos presión diferencial del que ya tienen las single phases cuando trabajan en cerrado. Antes todos trabajaban contra no presión, es decir, con diferenciales enormes. Cuando cerramos, las single phases pasan a trabajar con un diferencial de 30 o 40 PSI, pero las mesas pasan a trabajar con la mitad de diferencial, 15, 20 PSI, que eso puede llegar a ser poco. Y cuidado, donde el problema era realmente importante, era en el warm-up. El warm-up de un sistema Langston cerrado era difícil porque durante el warm-up, es decir, cada mañana cuando damos vapor, hay que tener en cuenta que la primera media hora el vapor en las single phases y preheater coge la máquina muy fría, hay muchos kilos de hierro frío. Por lo tanto, nos devuelve muy poco vapor secundario y de muy poca presión. Y por lo tanto, el calentamiento de las mesas Langston siempre es un poco problemático porque la primera media hora recibe vapor de poca presión y de poca temperatura. Si encima la salida es a alta presión, el calentamiento o warm-up en los sistemas Langston cerrados sin suficientes sistemas de automatismo y control era realmente problemático. De ahí que yo, que viví el fenómeno al mismo tiempo, porque iba y venía entre los dos continentes, cuando en Europa ya estaban cerrados un 70% de circuitos, en América todavía se andaba por un 10%, un 15%. No había tanto beneficio y encima era más complicado, porque cerrar un sistema Langston es claramente más complicado. Bien, ¿cómo se enfocó en Europa el cierre de los circuitos? Pues se hizo básicamente por 2 o 3 sistemas. El primero, que es el más eventual, el más lógico que hicimos, lo acabamos de ver antes, pues poner un tanque a presión y hacer mucho mantenimiento a las trampas y bueno, si hacíamos bastante mantenimiento a las trampas y usábamos bastante vapor cogido del tanque de condensados para usarlo para las duchas, pues conseguíamos bastante diferencial. No obstante, le poníamos generalmente un control de presión diferencial para dejar escapar vapor si hacía falta, si el mantenimiento de las trampas no había sido suficiente. Pero salieron otros sistemas en Europa. Europa se complicó mucho la vida esos años 80 para optimizar la eficiencia energética. Salió un sistema extraordinariamente imaginativo, que fue penosamente desastroso, pero que fue muy comercial durante 2 o 3 años. Fue un boom cuando salió, todo el mundo quería un sistema así. ¿Cuál era? Era el sistema de vapor gravitatorio. ¿Qué dice gravitatorio? Era un sistema de suministro de vapor directo a toda la corrugadora, como era lo habitual en Europa, pero sin trampas, no ya con pocas trampas como el sistema Langston, sin ninguna trampa. Y claro, un sistema que se vendía sin ninguna trampa, los corrugadores ponían una cara de felicidad que la recuerdo todavía a día de hoy. Oiga, un sistema de vapor sin trampas. Madre mía, ¿y qué es eso? Bueno, pues los sistemas gravitatorios efectivamente no tenían ninguna trampa, sino que el tubo general de condensados se instalaba por debajo del suelo y en desnivel, y se cavaba una gran gruta de 3 metros de profundidad, más o menos en la zona del triple, a donde se hacían llegar los condensados por desnivel. Es decir, el vapor condensaba en las máquinas y por desnivel el líquido iba a bujar el tanque. Si la corrugadora estaba a 15 bar y por tanto a 200 grados, el tanque de condensados estaba a 15 bar y 200 grados. No había ningún diferencial, ni mucho ni poco. 0 de diferencial. La máquina iba solo por desnivel. Parecía que el ahorro era máximo. ¿Por qué? Porque la caldera se alimentaba a 200 grados. Entonces, creó sensación. Durante 2 o 3 años era el sistema que estaba de moda. Se instalaron bastantes en esos 2 o 3 años. Luego los fuimos desinstalando. Nosotros, afortunadamente, no instalamos ninguno porque, según nuestro conocimiento, era imposible calentar bien una máquina sin diferencial. Era evidente nuestro razonamiento. Si el condensado tiene que venir por desnivel, recordemos cómo es un cilindro. Un cilindro mirado de lado del primer día o del segundo día tiene un sifón y el condensado tiene que salir por el sifón y llegar al eje. Claro, si la presión en la entrada y en la salida y en el tanque de condensados es exactamente la misma como es en el sistema gravitatorio, quiere decir
que en los sistemas gravitatorios, todos y cada uno de los cilindros, sean precalentadores, sean corrugadores, en principio deberían estar inundados hasta el eje. Nos daría igual que tuvieran sifón o no sifón. Y efectivamente, ese fue el origen del problema que hizo que en pocos años se desacreditara el sistema este. Nosotros, como les digo, no llegamos a instalar ninguno porque lo vimos a priori. Pero el promotor de estos sistemas se rompió la cabeza. Lo que hizo, como ahora verán en las fotos, fue todos aquellos cilindros que no giraban, y en aquella época había muchos cilindros que no giraban, por ejemplo, los grandes preheaters, los pequeños preheaters, el triple preheater, por supuesto, las mesas. Todos estos componentes que no giraban, el condensado puede salir por gravedad por abajo. De las mesas, de hecho, el condensado salía perfectamente por gravedad por abajo. ¿Qué hizo? Hicieron salidas específicas por las partes bajas de los cilindros que no giraban, de modo que el condensado salía por la parte baja. Y se circunscribió el problema a los prensa y corrugadores, porque al ser cilindros que giran no se les podía sacar por un agujero directo en su parte inferior. Pero claro, amigos, estamos hablando de corrugadoras. Decir que el problema se circunscribe a cilindro, prensa y corrugadores, es decir, que el problema se circunscribe a lo principal de la corrugadora, es donde se corruga el papel. Es decir, que el sistema estaba muerto de nacimiento, pero hizo su camino, tenía una razonable buena eficiencia energética porque no perdía ni un gramo de vapor, era totalmente cerrado, alimentaba la caldera a 200 grados, pero, por supuesto, perdón, antes de pasar a las fotos, hacía una terrible banana en stand-by en cuanto parábamos. Naturalmente, la defensa era dejar siempre girando levemente los cilindros corrugadores y prensa, aunque estuviéramos en stand-by, porque en caso contrario la banana era espectacular, porque los cilindros se llenaban, como les he dicho, hasta el eje. El segundo problema era la baja transferencia en alta velocidad, porque claro, los cilindros corrugadores y prensa que estaban girando, el condensado tenía que salir por el eje, iban llenos, iban haciendo anillo líquido. En cuanto a las máquinas, en cuanto a las corrugadoras empezaron a ir a 200 metros por minuto, se acabó. Esto no daba de sí tanto. No había ninguna presión diferencial y obviamente las mesas, si siempre habían sido malas de regular, en este sistema sencillamente no se regulaban nada. De hecho, este sistema desapareció en los 90. Pero como curiosidad, vean aquí cómo los tubos sifónicos sacando de estos, son dos pequeños precalentadores integrados, el vapor lo metían por arriba y lo sacaban por debajo. Todo el condensado se conducía siempre hacia abajo, cuesta abajo, hacia abajo, hacia abajo, seguía hacia abajo y se hacía todo un canal paralelo a la corrugadora donde el tubo se iba acabando un canal en desnivel hasta el triple y el colector iba en desnivel, llevando el condensado en desnivel hacia el triple, se le iban añadiendo las distintas salidas, todas en desnivel de los distintos single phasers, se le añadían también, en este preheater, por ejemplo, no le habían hecho salida por abajo, por lo tanto este triple preheater salía desde el eje, estaba lleno hasta el eje por definición, pero en fin, a partir de ahí desnivel al canal desnivelado, hasta el canal que pasa por aquí, que es desnivelado, y el canal finalmente desembocaba en un tanque subterráneo a menos 3 metros de altura, con una bomba capaz de trabajar con condensado a 200 grados y alimentar caldera. Y ojito, un tanque subterráneo capaz de trabajar con una bomba, a su vez capaz de trabajar a 200 grados, también era un fruto de problemas mayores. Las bombas, en la actualidad pueden trabajar algunos modelos hasta 220 grados centígrados. Hay modelos KSB que sin problema pueden trabajar a 220 grados centígrados. Pero son con cierre mecánico refrigerado por aire. Tampoco es el mejor sitio para instalarlas un subterráneo no ventilado que está muy caliente porque ahí dentro está el tanque y están los tubos. Por tanto, las bombas ahí debía ser un problema de mantenimiento formidable. Por otro lado, hacer mantenimiento en grutas donde hay tanques subterráneos, que eso era popular en Europa, nosotros nunca lo hicimos, vaya por delante a modo de virtud, pero lo hicieron todos los demás vaporeros europeos hicieron grutas y tanques instalados a menos 2 metros de profundidad en aquella época, pero el mantenimiento en esas condiciones era terrible. Imagínense el calor y la dificultad y las inundaciones en cuanto había una fuga, era terrible.
Y no hablemos del tema seguridad, el riesgo de que una brida, un componente se rompiera, una mirilla rompiera y pillara a alguien haciendo mantenimiento y lo vaporizara, como alguna vez hubo algún accidente. Gracias a Dios nosotros nunca tuvimos la tentación de poner los tanques subterráneos. Pero en fin, este es el sistema gravitatorio que, como digo, existió en los 80 y desapareció en los 90, como veremos ahora luego. Otro sistema, este se popularizó más, creo, en América, pero a Europa llegó. En Europa yo me encontré bastantes bombas Crane. Recordarán que los vaporeros tradicionales europeos, Langregler, Bormann y Baviera, lo que poníamos era un tanque horizontal a presión, donde el condensado se cogía a 180 grados y una bomba centrífuga lo metía en la caldera. La bomba Crane no utilizaba tanques, sino que desarrollaron una bomba que era una combinación de una bomba capaz de trabajar razonablemente bien a alta temperatura, a la que se le añadía un termocompresor aspirando y generando aspiración sobre su propia aspiración. Es decir, el compresor tenía la impulsión del compresor. Perdón, estoy haciéndolo circular mal. Esto circula, sí, aspiración de bomba hacia ahí. La aspiración de la bomba, la teníamos aquí, impulsaba sobre un termocompresor que estaba ubicado en este punto. El termocompresor aspiraba, porque un termocompresor aspira, de la tubería de retorno de condensados, integraba el condensado en esta impulsión y llegaba a la bomba, que mejoraba así su propia aspiración. Volvía al circuito cerrado, pero obviamente una parte era para alimentar caldera y la otra era dando vueltas siempre para intentar con el termocompresor aspirar la aspiración del retorno de condensados. Es decir, la bomba Crane teóricamente intentaba aspirar, basándose en el efecto Venturi de un termocompresor, intentaba aspirar el condensado y también el vapor que venía ya parcialmente expansionado con el condensado. Bueno, el éxito que tenía era muy moderado y de hecho todos los sistemas de bomba Crane adolecían de un problema importante y era baja presión diferencial, tenían baja presión diferencial. Como había baja presión diferencial, el instalador de la bomba Crane recomendaba poner bypasses en todas las trampas, cosa que nosotros siempre hemos evitado y siempre hemos desmontado. Y ahí donde hemos encontrado bypasses en trampas hemos puesto una plancha ciega o, si el cliente nos lo ha exigido, una plancha ciega con un pequeño agujero perforado de 4 milímetros para que por lo menos si algún día se abre el bypass no sea un cortocircuito del sistema, sino que sea una solución temporal a una trampa averiada. Pero, en general, nosotros somos anti-bypasses. Pues bien, los sistemas Crane ponían bypasses en todas las trampas y bien hermosos que eran los bypasses. ¿Por qué? Porque como el sistema tendía a trabajar sin diferencial, sufrían periódicamente enfriamientos en puntos clave de la corrugadora y lo resolvían, decía, ¿se me ha enfriado el prensa? Pues le abro el bypass. De modo que la trampa del prensa trabaja con ventaja. Vale. Pan de hoy, hambre para mañana. Al abrir el bypass del prensa, todavía era más pequeño el diferencial aquí. Con lo cual, el prensa de al lado todavía estaba en peores condiciones. Pues bueno, abramos el bypass del prensa del single phaser 1. Con lo cual, los corrugadores del 2 y del 1 estaban ya trabajando sin nada de diferencial. Al final, ¿qué había? Todos los bypasses abiertos y la instalación trabajando prácticamente sin diferencial. Es decir, la bomba Crane, que tenía una idea original razonable y que nosotros reformamos e hicimos ir bien en algunos casos, tenía esos principales problemas. Le faltaba diferencial, se le podía añadir, nosotros se lo añadimos, ahora lo veremos, pero la solución que le dio Crane, que era meter bypasses, era la solución equivocada, porque esa incidía en disminuir todavía más el diferencial. Y una cosa vaya por delante, una instalación de vapor sin diferencial no puede funcionar. Una instalación de vapor sin diferencial es como la que acabamos de ver, la gravitatoria, que tiene que ir hacia abajo, pero cuidado, es que resulta que el condensado para salir del cilindro primero ha de subir hasta el eje y sin diferencial no puede subir hasta el eje. Bien, no hablemos del altísimo mantenimiento de la bomba Crane, motivado porque el trabajo bombeando condensado, más vapor aspirado en el termocompresor que se le hacía circular por la bomba, es someter a la bomba a unas condiciones de trabajo terribles. Porque si malo es trabajar con condensado a 180 grados
O si problemático es trabajar con condensado a 200 grados, muchísimo más problemático es trabajar con condensado a 180 o 200 grados, más vapor que hemos aspirado por el termocompresor, porque eso introduce unas vibraciones en los rodetes que a la bomba le sientan terrible. Entonces, el mantenimiento de las bombas Crane era mucho más allá de pesado y de costoso que de lo ya de por sí pesado y costoso de todas las bombas que se usaban en estos menesteres. Sistema Crane con cascada Langston. Pues sí, yo encontré varios en Centroamérica cuando empecé a ir por ahí. Los primeros cierres de circuito de cascadas Langston que yo conocía al menos, los había hecho la firma Crane y se hacían con bomba Crane. Es decir, se mantenía la cascada Langston y el retorno de condensados se enchufaba al retorno de la bomba Crane. Como hemos dicho que la bomba Crane tiene poca presión diferencial y pone bypasses, al final estos sistemas tenían poquísima presión diferencial. Y hemos dicho que esta poquísima presión diferencial era un problema para los sistemas europeos. Pues imagínense si sería un problemón para los sistemas con mesas trabajando en cascada. Hemos dicho que las mesas trabajando en cascada tienen todavía menos diferencial, menos presión que las single phasers que trabajan con vapor primario. Si encima que van con un poco menos de presión, el condensado va a un sitio donde no hay nada de diferencial, quiere decir que si el vapor primario está a 15 bar, la entrada de condensados aquí la teníamos a 14,6, no hay diferencial. Si encima la presión que está llegando a las mesas es baja, los enfriamientos ahora sí de mesas en los sistemas Langston con sistema Crane son importantes, son temibles. Y esto sí que contribuyó a aumentar en parte leyenda, en parte realidad, de que las mesas Langston enfrían las mesas, no calientan bien las mesas. Desde luego, si se les asocia una cascada Langston y no se tienen determinadas precauciones, enfriaban sinceramente las mesas y era un grave problema. ¿Ok? Aquí una bomba Langston, yo creo que todos ustedes las han visto, todavía me encuentro alguna por ahí, ya quedan muy pocas porque ya ni hay repuestos ni venden bombas Langston nuevas, una bomba Langston vista desde otro punto de vista. Los inevitables bypasses esto era la trampa, ¿no? Aquí tenemos un conjunto de trampas y sus temibles bypasses que acababan todos ellos abiertos, con lo cual la presión diferencial se iba a cero y los problemas eran mayores. Bien. Volvemos a Europa, dejamos el problema de las Langston con cascada Crane y volvemos a Europa y nos centramos un poquito más en cómo estábamos en aquellos años Baviera haciendo nuestros sistemas. Estábamos haciendo nuestros sistemas, como hemos dicho, con vapor directo a toda la máquina, cerrando el circuito, recuperando el condensado a presión, pero con dos aspectos muy importantes, importantísimos. Uno, que lo hacíamos todos, reciclar vapor del tanque de condensados para su utilización en duchas, que algo ayudaba. Y dos, que yo juraría que Baviera era la única empresa que lo hacía, de las que yo conozco, ni Langregler, bueno, Langregler un poco, ni Langregler del todo, ni Bormann lo hicieron nunca. Nosotros siempre dijimos, el parámetro más importante en un sistema de vapor es que entre la corrugadora y su recuperación de condensados tiene que haber una diferencia de presión clara y un sistema que la mantenga, caiga quien caiga, pase lo que pase, estropéese lo que se estropee, no podemos permitir que no haya diferencia de presión entre una corrugadora y su recuperación de condensados. Nosotros poníamos una válvula que por aquel entonces ya la denominábamos L de libertad y que la seguimos denominando L de libertad y que esta válvula iba controlada por presión diferencial. El criterio era muy claro. La presión de este tanque tenía que ser 4 kilos, 4 bars, 60 psi más baja que la presión del vapor que se suministraba a la corrugadora. Si la corrugadora trabajaba 15 bar, la presión de este tanque tenía que ser inferior a 11 bar. Y si no era así, esta válvula abría para conseguirlo y por lo tanto era así. Y esto era la clave de que se podía cerrar el circuito sin enfriar, sin sufrir ningún riesgo de enfriar la máquina. Obviamente, para que esta válvula L de libertad no estuviera demasiado abierta y no perdiéramos demasiado vapor, era importante hacer un buen mantenimiento de las trampas. Pero vale, buen mantenimiento de trampas, que esto empezaba a ser un coste importante, pero buena eficiencia energética si hacíamos el buen mantenimiento de trampas,
Buena presión diferencial porque teníamos la válvula L de libertad. Me gusta decir L de libertad porque efectivamente la presión diferencial es la libertad en un sistema de vapor. Buen control activo de la presión diferencial porque tenemos la válvula L. Reciclado de vapor secundario hacia duchas. Buen warm-up, buen calentamiento. ¿Por qué buen calentamiento? Porque todas las mañanas o todos los lunes, según si se trabaja 2 turnos o 3, todas las mañanas o todos los lunes, durante la primera media hora lo que nos sale es mucho aire y luego mucho condensado frío de la corrugadora. En el sistema Baviera, desde bien al principio, esta primera media hora que sale mucho aire frío y mucho condensado frío, abríamos al 100% la válvula L de libertad para dejar salir rápidamente el aire frío, el condensado frío, y calentar rápidamente la corrugadora y no perder, más allá de los normales, deseables e inevitables, 20 minutos, 30 minutos en calentar la corrugadora. Si no se tenía esta precaución de dejar salir rápidamente el aire, pues teníamos que se nos prolongaba bastante el warm-up, el calentamiento, porque teníamos presión desde el principio y entonces había ratos durante el principio que había la misma presión en el interior de la máquina que en la salida. ¿Por qué? Porque el aire no se iba así como así y la presión al principio en el interior de la corrugadora es baja porque el vapor, como coge el hierro frío, pierde presión al entrar, pierde mucha presión. Al principio la corrugadora le cuesta algunos minutos. Al principio la presión de la corrugadora, aunque en la línea sea de 6 o 7, 8 o 10 kilos, en el interior es de 1 kilo, medio kilo, 2 kilos, le cuesta alcanzar los 6 o 7 o 8 kilos, mientras que aquí desde un principio muchos fabricantes ya tenían alta presión en el CRU. Bien, esto era un poquito el sistema Baviera y el aspecto que tenía. Los tanques solían ser horizontales y las bombas, primero utilizábamos bombas SIGI. Alguno de ustedes quizá todavía trabaje con algún sistema con este aspecto y con bombas SIGI. Buenas bombas, no cavitan ni queriendo, aunque son bombas que tienen una vida útil corta, 3-4 años como mucho. El siguiente paso fue fabricar una bomba Baviera muy especial que mejoraba la vida útil de las bombas SIGI y que la estuvimos usando durante la segunda mitad de los 80 y primera de los 90. Y a continuación ya empezamos a usar la bomba KSB y finalmente estamos usando la Grundfos, también la KSB en ocasiones, pero finalmente la Grundfos, que ya ha evolucionado y es una bomba que puede trabajar perfectamente con condensado a alta temperatura. Pero lo más importante, bueno, esta era la bomba Baviera, que tenía como curiosidad, es que le metíamos un sistema de refrigeración del cierre mecánico. Yo creo que la bomba Baviera fue la primera bomba para trabajar con condensados hasta 200 grados con cierre mecánico. Todas eran con empaquetadura. Nosotros la pusimos con cierre mecánico a base de coger un pequeñísimo caudal de condensado de la impulsión. Esta es la impulsión que se va a caldera. Un pequeñísimo caudal regulado por un agujerito muy pequeñito. Iba a este radiador, se enfriaba y volvía y enfriaba, lo inyectábamos en el cierre mecánico. Con lo cual la bomba trabajaba a 180 grados, pero el cierre mecánico trabajaba a 50 o 60 grados. Este fue el gran invento que dimos, que luego ya lo acopló la KSB y luego lo acopló la propia Grundfos. No exactamente igual, ellos lo hacen por enfriamiento por aire, pero es lo mismo, es hacer trabajar la bomba en caliente, pero el cierre mecánico en frío, que fue el gran éxito de la bomba Baviera. Bien, la bomba Baviera, como no somos grandes fabricantes de bombas, al final dejamos de utilizarla, aunque hay todavía muchos clientes en el mundo utilizando bombas Baviera, pero muchísimos. Incluido aquí en España tenemos varios de ellos y por toda Europa. En Alemania ayer mismo estuve en contacto con un cliente que todavía estaba usando nuestra bomba Baviera original. Y aquí llegamos a un momento importante para Baviera. Hartos del pesado y costoso mantenimiento de las trampas de aquella época, que era realmente insoportable. Es que reparabas una trampa y 2 meses después estaba otra vez rota. Hartos de ese penoso mantenimiento, inventamos, patentamos en todo el mundo las espirales Baviera. Las espirales Baviera que poníamos por toda la corrugadora. En la actualidad se pueden ver todavía en algunas mesas. Algunos fabricantes de mesa todavía usan espirales Baviera. ¿Qué es la espiral Baviera? La espiral Baviera está directamente inspirada, si ustedes tienen aparatos de aire acondicionado y alguna vez le han hecho mantenimiento, verán que entre el condensador y el evaporador hay un capilar de cobre. El capilar de cobre es la trampa.
un sistema de aire acondicionado y un sistema de vapor es prácticamente lo mismo. Son un gas que trabaja a dos presiones, en una presión se condensa y en otra presión se evapora. En medio hace falta una trampa. Los sistemas de aire acondicionado, su trampa son capilares de cobre. Las primeras espirales que hicimos eran capilares de cobre. En vez de ver esto aquí, veríamos capilares de cobre, como tiene usted en su aire acondicionado o como tiene usted en la parte de atrás de su nevera en la cocina de su casa. Bien, obviamente los capilares de cobre quedaban muy graciosos, pero primero era un peligro, si alguien le daba un golpe lo podía cortar. Y segundo, tenían una vida limitada. El vapor a alta velocidad por el interior de un capilar de cobre a los 2 o 3 años ya estaba agujereándose por las curvas. Total, rápidamente empezamos a construir las espirales con acero inoxidable de gran grosor y blindado. Y estas son las espirales que ustedes habrán visto, muchos de ustedes habrán tenido y muchos de ustedes aún tendrán. Hay fabricantes de mesas que todavía tienen espirales, porque en las mesas, como estudiábamos la semana pasada, por ejemplo, de planchas finas, donde una mesa necesita 24 espirales, porque cada plancha necesita tener su trampa, poner 24 trampas a una mesa es un cargo de conciencia, porque es el mantenimiento de 24 trampas solo en mesas. En cambio, poniendo 24 espirales, prácticamente el mantenimiento es nada. Bien, por tanto, la espiral Baviera pasó a ser el santo y seña del sistema Baviera. Muchos de ustedes lo habrán conocido. La espiral Baviera se ponía como una trampa cualquiera, además tenía la virtud de que les poníamos unos agujeritos que nos permitía ya en aquella época, hablo de mediados de los 80, nos permitía con un termómetro normal de termopar portátil medir con total exactitud cuál era la temperatura del condensado antes de salir de la trampa. Esto es el precedente evidente de lo que unos 20 años después sería el RAS. Nosotros desde el principio sabíamos que la condición sine qua non, la condición imprescindible para que un sistema esté yendo bien, es que la temperatura a la que sale el condensado ha de ser exactamente la misma temperatura a la que ha entrado el vapor. Y nosotros sabíamos que la única forma de medir bien esta temperatura era midiéndola bien internamente, porque los sistemas de medición de aquella época, de infrarrojos, vamos, las desviaciones eran de 20 y 30 grados y siguen siéndolo, no sirven para nada. Ya en aquella época decimos, no, esto hay que medirlo con una exactitud de más o menos 1 grado centígrado. Con lo cual, las espirales las diseñamos con unas vainas profundas que nos garantizan que el termopar entra lo suficiente para que la temperatura fuera totalmente fiable. Así, esta máquina seguro estaría trabajando a 13 bar, que era una presión muy habitual en la época, y la temperatura era 192. Esto dio una gran ventaja tecnológica a nuestra firma porque empezamos a ver en qué condiciones realmente la temperatura salía como debe ser o en qué condiciones había pequeñas desviaciones. Durante años fuimos los únicos que disfrutamos del conocimiento que nos aportaba ver cuándo, en qué condiciones las trampas nos daban la temperatura exacta del vapor y en qué condiciones la trampa esta, en vez de poner 192, ponía 187 y decíamos, ¿y esos 5 grados que hemos perdido? ¿Por qué? Si sabemos que el vapor no debe perder ni 1 grado. Esto fue, en cierto modo, lo que nos dio una cierta ventaja a la hora de meditar en los motivos que hacía perder vapor, hacía perder presión al vapor dentro de algunas máquinas, por qué unas sí, por qué otras no. O sea, fue muy aleccionador, fue muy importante, aparte de que para el usuario en planta, si quería saber si tenía algún problema, estaba teniendo un despegado en una single phaser, iba, metía y decía 192 grados centígrados. Pues esto parece que esté bien. Pues ahora, ¿qué hacemos? Y ya en aquella época, me acuerdo que lo expliqué en el 94, en el congreso de Travemünde, en el norte de Alemania, les dije, y además, si queremos saber si el sifón está bien posicionado, paren de golpe la máquina y si ven bajar esta temperatura, les suena, temperatura dinámica, es que el sifón estaba mal posicionado y teníamos anillo líquido. Es decir, ya estábamos a principios de los 90 con todo este conocimiento de la importancia de la temperatura y de la temperatura dinámica al parar la máquina, a ver cómo evolucionaba. Esto fue una gran ayuda. Bien, pues con eso hemos visto un poquito lo que fue el sistema Baviera clásico, el europeo, y que vuelva demasiado lejos, no está demasiado lejos.
el sistema Baviera clásico, el europeo, que antes de dejarlo a él, pues vapor directo a toda la máquina, un tanque CRU, la válvula L de libertad y espirales. Aquí en las mesas, obviamente, cuando desarrollamos las espirales poníamos 18 espirales. Con lo cual teníamos bajo mantenimiento en vez de alto mantenimiento, porque ya no había trampas, había espirales, había buen diferencial, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pasamos de largo y nos vamos ya a otro sistema que desarrollamos específicamente en América. Ni de lejos ni lejanamente lo desarrollamos de un modo tan numeroso como el europeo. ¿Qué es lo que hicimos en América? Como nos encontramos con varios corrugadores que tenían sistemas Langston, donde se les enfriaban las mesas, lo que hicimos fue lo siguiente: poner un buen sistema fiable para aumentar la calidad del vapor secundario y poner luego un buen control de presión diferencial entre las mesas y el tanque CRU. Vamos por partes. Recordarán que hemos dicho, había muchos corrugadores que decían, me falta calor, le añado un grifo, una válvula, le añado vapor primario. Y yo les he dicho, oiga, eso es meter un cortocircuito, enfriamos estas máquinas. Bueno, pero nosotros lo que hicimos es, vamos a poner una válvula automática que esté midiendo la presión del vapor secundario, el que nos viene de estos separadores, lo mide por un lado, y por otro lado mide la presión de vapor primario, el que va a entrar en los single phases. Y le ponemos un set point al sistema de control para que siempre haya constantemente 15 psi de diferencia de presión entre el vapor primario y el secundario. ¿Quiere esto decir que si teníamos 15 bar de suministro a las single phasers y preheater, teníamos 14 bar en mesas, que no está nada mal? Si teníamos 13 bar, teníamos 12 bar en mesas. Y lo que es más importante, durante el warm-up, recordarán que les he dicho, es que en el warm-up, el sistema Langston, la primera media hora le llega aire frío, condensado frío y poca presión. Es un desastre. Bueno, pues nosotros durante el warm-up le estábamos dando a la mesa 1 kilo menos de presión del que estábamos dando a los single phasers. Luego, durante el propio warm-up, el calentamiento era razonablemente parecido, a igual de bueno al que se daba en los single phasers. Si a esto añadimos que nosotros le metíamos en este caso un programa a la válvula L de libertad para que mantuviera la presión diferencial no entre el vapor primario y el tanque, sino entre el vapor secundario y el tanque, quiere decir que el vapor primario y el tanque tenía, pues mira, mejor todavía, más presión diferencial aún que el otro, pero que también el vapor secundario, el de las mesas, que lo medíamos aquí, en la parte final de utilización, también el vapor secundario tenía suficiente presión diferencial respecto al retorno de condensado. Esta fue la ejecución que hicimos para sintetizar el sistema Langston con la recuperación de condensados a presión sin perder garantía de buen calentamiento a lo largo de toda la corrugadora. Y funcionó bastante bien. Algún sistema Langston de esto todavía tienen algunos de ustedes por ahí y van perfectamente. Les quiero hacer observar otro aspecto, y es que verán que hemos añadido aquí unos orificios. Esto es pieza básica. ¿Para qué hemos añadido aquí estos orificios que antes no estaban? Estos orificios los añadimos para que se distribuya el paso de vapor, de modo que por todos ellos pase vapor, que no pase el riesgo que hemos dicho antes, de que cuando aquí hay poco consumo pueda estar pasando el vapor por alguno de ellos. Perdón, este se le ha olvidado, aquí hay un error de dibujo, este por supuesto también tiene lo mismo. Si hay poco consumo en las mesas porque es una calidad ligera, alguno de ellos se pueda quedar frío y otros, pues no. Aquí les poníamos unos aforos, unos agujeros de unos 4 milímetros en los cilindros principales y de unos 3 milímetros en los cilindros no principales, de modo que, aunque el consumo pudiera ser bajo, siempre se repartía, siempre se distribuía. Esto hacía como un distribuidor de flujos para que el vapor que tenía que salir por aquí se distribuyera a través de los distintos agujeros. Todos tuvieran algo de vapor de barrido y, por tanto, todos mejoraran el funcionamiento de sus sifones.
este era las tres mejoras que introdujimos en el sistema Langston: los aforos, el control activo de presión diferencial y el control activo de presión diferencial entre el secundario y la recuperación de condensado. Con esto, cabe decirte que este era un sistema excelente. De hecho, aún lo tiene algún cliente. Entró en crisis en los 90, pero ya por otras razones, por la propia evolución de las corrugadoras, como veremos a la mayor brevedad. Voy a ir ya acelerando. Hombre, qué bien, ya estamos en los 90. Creo que aún vamos bien. Llegamos a los 90. Bellos años. Bellos años. Creo que tenía yo por los 30 años. Al menos lo recuerdo con mucho agrado. Bueno, como ya hemos dicho en episodios anteriores, aquellos años fueron años fértiles en la industria del corrugado. Fueron años en que aparecieron la Single Phaser Sacaset. Las primeras fueron la S90 de Agnati y la Langston 380 de Langston. Aparecieron los corrugadores periféricos. Los primeros fueron los de Terdeca, luego ya los utilizó BHS, posteriormente ya pasaron a utilizarlo otros fabricantes. Empezó a regularse más seriamente las mesas y algún otro avance que sea el DDS, etc. Vamos a ir viendo, ahora ya con un poquito más de ritmo, porque pido perdón, pero tiendo a la lentitud, a ver cómo afectó esto a los distintos sistemas de vapor. Recordarán que los sistemas periféricos requieren de conexionados en cascada. Al tener conexionados en cascada, se pierde presión. Si tenemos 15 bar al principio, pues a lo mejor al final nos llegan 13. O en un conexionado más exigente, en algunas producciones de gran abrazamiento, a lo mejor tenemos 15 y aquí nos llegan 11. Peligroso. Es decir, hay pérdida de carga que según cómo sean de grandes los flexibles y según a qué cilindro hayan ido los periféricos, llegan a ser muy grandes. Afortunadamente, en el sistema Baviera, donde tenemos controlada activamente la presión diferencial, no es tan indeterminado. Bueno, en el sistema Baviera decimos, entre el vapor primario para los corrugadores periféricos y el corrugador secundario que alimenta al resto, tenemos la presión diferencial que deseamos tener, que según el fabricante de cilindros corrugadores periféricos puede ser de 1,5, de 2 o de 2,5, pero no se nos va a 5, que puede tener efectos desastrosos si se nos va demasiado bajo. Ahora veremos por qué. Bien, este sería el segundo modelo de periféricos, pero que en cualquier caso va a poner en crisis a muchos sistemas. Aparece también al mismo tiempo los sistemas con cassette. El sistema de cassette, ¿qué problema tiene? Pues muy sencillo. Los pasos de vapor y de condensado en el cassette son necesariamente pequeños agujeros, llenos de válvulas antirretorno. Hay distintos modelos de cambio de cassette. Todos ellos generan pérdidas de carga, de modo que un corrugador sencillo, todo con cilindros convencionales, un corrugador que esté trabajando a lo mejor a 15 bar, resulta que el cassette precisamente tiene una pérdida de presión de 1,5 kg y a lo mejor esté trabajando a 13,5. Caramba, el cassette, que es junto con el prensa el más importante, y resulta que tiene un poco menos de presión. Esto puso en crisis también a muchos sistemas de vapor, como veremos. Y por último, las mesas. Las mesas habíamos dicho que allá por los 80 nadie les interesaba regularlas. De hecho, la mayor parte de fabricantes no tenían siquiera sistema de regulación de presión en la primera sección de mesas, pues los papeles eran muy gordos y llevaban muchísima cola. Les faltaba calor para secar bien la plancha. En los años 90, como hay un incremento notable en la velocidad de máquina y las corrugadoras, aunque pasaron de 150 a 300 metros de velocidad, no duplicaron su longitud. No se hicieron el doble de largas. ¿Dónde está el milagro? ¿Por qué corrían más sin tener más hierro? Más superficie de hierro para secar el doble de corrugado. Pues muy sencillo, porque para correr más recurrieron a ajustar mejor las máquinas, a aplicar menos cola. En vez de aplicar 18 gramos de cola, pasaron a aplicar 11 gramos de cola. Gracias a eso, con la misma superficie de hierro, se podía correr más, ¿no? Bien, al aplicar menos cola empieza a aparecer la problemática de que ya conviene empezar a regular las mesas de verdad, porque hasta entonces el segundo y tercer sección, sus reguladores habían estado casi de adorno y la primera sección prácticamente no los tenía.
En los años 90 ya es lo más frecuente que se regule también la primera sección de mesas. Y si vamos a la firma que en aquella época más experiencia tenía en regular mesas, que era la firma Ñati, en aquella época la firma Ñati empieza a regular siempre la primera mesa más baja que las siguientes. Empieza a regular a 5, 4, 5, 4, incluso 3 bar, y está 8, está 9, 9, 11. Vale, estos son sistemas de regulación que ya empiezan a usarse y empiezan a ser importantes y necesarios y que van a hacer entrar en crisis a muchos de los sistemas de vapor. Vamos por el primero, el que había causado tanta expectación en los 80. El sistema gravitatorio, que se basaba en que no había ningún diferencial, el que el diferencial era cero, en que la presión del tanque de condensados era la misma que la máquina, obviamente no podía convivir ni con los periféricos ni con los de cassette. Convivía mal con los normales, porque ya el tener que salir por el eje ya era un buen problema, ¿eh? Pero desde luego cuando nacieron los periféricos eran incompatibles con venir al tanque subterráneo. ¿A qué se tuvo que recurrir? Pues a darle una trampa y desviarlo al tanque a la línea de condensado de baja presión, hacer una línea de condensado de baja presión para traerlo al tanque abierto y volver a aparecer pérdidas energéticas. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasó con las máquinas con cassette, que en aquel momento eran casi todas ya. ¿Qué pasa? Que se nos enfriaban. La gente ni siquiera sabía por qué se enfriaban. Se enfriaban porque había una pequeñísima pérdida de carga en el cassette. Nosotros la veíamos porque veíamos las temperaturas en las espirales, pero mucha gente ni sabía. Solo sabía una cosa, que máquina con cassette era incompatible con el sistema gravitatorio y para hacer cartón tenía que darle salida por el tubo atmosférico y perder presión. Bien, señores, y no hablemos de la regulación de presión de mesas. Incompatible con que la salida de mesas estuviera a 15 bar. ¿Cómo vamos a regular 5, 4, 5, 7, 9 o 9, 7, 5 si aquí tenemos 15? Imposible, incompatible. Señores, en los años 90 el sistema gravitatorio desapareció y los servidores y Baviera fuimos los que ayudamos a muchos clientes que tenían este sistema y lo reconvertimos y lo transformamos en un sistema moderno con gran alegría porque se habían ya acostumbrado a trabajar con la corrugadora fría y cuando de repente volvieron a tener la corrugadora caliente, creo que nos lo agradecieron más allá de lo que nos habían agradecido antes otros clientes en la época por el ahorro de combustible. Pues siendo importante el ahorro de combustible, más importante es que la corrugadora se porte bien, que podamos manejarla, que esté ágil, que tire humo, que caliente bien. Y eso es lo que recuperaron cuando abandonaron este sistema, que hasta donde yo sé, según nuestros archivos y lo mucho que hemos viajado quitando este último año y medio, solo existe ya uno en el mundo y no muy lejos de aquí, está en Francia. Hay un sistema de este estilo que confiamos en que no tardará mucho en comprobar las excelencias de un buen sistema de vapor. Pero bien, creo que valía la pena, ha sido interesante conocerlo. El sistema Crane, pues lo mismo, no tan exagerado. Los periféricos y el Crane, ¿qué pasaba? Pues si era un sistema con periféricos de los simples, de los dos corrugadores iban a un precalentador, ¿qué podía pasar? Que a lo mejor en un papel donde se abrazaba mucho, la pérdida de carga fuera muy grande y aquí tuviéramos 15 bar en los periféricos y solo 9 bar en el preacondicionador. Si a la salida teníamos 11 bar, se nos enfriaba, se nos llenaba de agua y aparte de que al llenarse de agua el papel llegaba fría, encima al quedarse sin barrido de vapor porque este se había llenado de agua, los corrugadores periféricos empezaban a pegar saltos porque perdían el cilíndrico, se ovalaban y ¡bom, bom, 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 bom! Desastre. Pues nada, había que enviarlo al tanque de recuperación de condensado atmosférico. Y los de cassette, pues más o menos lo mismo, según lo mal que estuviera el sistema, según los muchos bypasses que hubieran abierto a las válvulas, los cassettes empezaban a sufrir y al final el cliente optaba por reconducir las single phasers de cassette a su recuperación de condensados atmosférica. Bien, por tanto, los parecidos problemas a los descritos para el sistema gravitatorio los sufrían los sistemas
crane cerrados. Y, por supuesto, la misma dificultad para regular con calidad las mesas. Malamente se podía regular las mesas cuando la presión aquí era muy alta. También prácticamente desaparecido el sistema crane en los años 90. Queda alguno, quedan más sistemas cranes que sistemas gravitatorios, pero quedan pocos. Y quedan pocos cranes porque, entre otras cosas, porque ya no se fabrica. Sistema Baviera en los años 90. Pues el sistema Baviera en los años 90 lo que hicimos fue poner, en vez de una CRU, dos CRUs. Una CRU para la alta presión, que era la single phasers y el triple, y una CRU para las mesas. Típicamente la CRU del single phaser trabajaba pues, a 10 kilos y las single phasers a 15, mientras que la CRU de mesas trabajaba a 5 kilos. Los single phasers y el triple preheater venían al CRU de alta presión, desde donde se alimentaba la caldera, mientras que las mesas se alimentaban al tanque de baja presión. ¿Esto permitía regular las mesas? Sí, no del todo, pero sí. ¿Sí en qué sentido? Pues si que venía una calidad ligera y queríamos regular 5, 5, 4, o 4, 5, 5, o 3, 4, 5, lo permitía. Aquí se nos venía una presión, además le añadíamos una válvula que no está representada, que mantenía la presión diferencial con la mesa regulada más baja. Nos permitía regular presiones altas, medias, bajas, pero eso sí, no muy distintas entre sí. No nos permitía regular un bar en la primera, 5 en la segunda y 10 en la tercera, porque los tres venían al mismo tanque y era imposible. Bueno, a base de haberlo dejado abierto del todo, sí, pero si no, no. Es decir, era satisfactorio en las single phasers y era razonablemente satisfactorio en lo que se pedía en las mesas, pero no del todo satisfactorio para fabricantes que ya empezaban a ser más exigentes, que podían regular, que querían poder regular presiones más distintas, 3 aquí, 7 aquí, 10 aquí. Era poco frecuente, pero ya empezaba a darse eso. Y eso ya entraba en crisis el sistema. Es decir, a finales de los 90 este sistema, que nos hicimos muchísimos en Europa y alguno también en América, fue saliéndole problemillas. Uno de ellos, sin duda, el que las mesas que permitían regulación no permitía que cada mesa se regulara a su aire. No, hombre, o todas arriba o todas abajo, parecidas, pequeñas diferencias, pero no libremente cada una como quiera. Eso no. Y el otro problemita que empezó a salirnos en aquellos años fue la flexibilidad de las espirales. ¿Qué quiere decir flexibilidad de las espirales? En aquellos años ya eran años donde la velocidad de 300 metros era normal, tanto en Europa como en América. Entonces, la flexibilidad de las espirales empezaba a no ser suficiente. Es decir, para permitir caudales tan grandes de vapor y, por tanto, de condensados, nos tocaba poner espirales tan flexibles, tan grandes, no tan flexibles, perdón, tan grandes que dejaran salir todo ese condensado, que, por ejemplo, cuando un corrugador estuviera en stand-by porque estaban trabajando con el otro, ¿qué pasaba? Que espirales así de grandes, el vapor se escapaba y nos subía mucho la presión del tanque CRU. Por lo tanto, la válvula L de libertad se veía obligada a dejar escapar demasiado vapor. Empezó a entrar en crisis la flexibilidad de la espiral. Había solucionado en los años 80 un problema que era que nos liberó del exceso de mantenimiento de las trampas, pero empezó a crear un nuevo problema. Y era que no eran bastante flexibles y entonces al ponerlas más grandes para ajustarnos a las nuevas velocidades notablemente más altas que en los 70 y en los 80, dejaban escapar demasiado vapor y la válvula L de libertad tenía que dejar de escapar demasiado vapor. Antes de pasar ya a los sistemas realmente modernos, vamos a ver muy brevemente, hoy creo que tengo 5 minutos para verlo y creo que va a ser la primera vez que lo veamos, a la cascada europea, que le tengo particular cariño. No es nuestra, es de la firma Langregler y fue famosa en los 70. En los 80 empezó a estar mal mirada y en los 90 empezó a irritar a los clientes y la fueron desmontando. Hoy en día quedan muy pocas, pero tiene su belleza. Por lo menos para un experto en vapor tiene su belleza. Déjenmela explicar muy brevemente. La cascada Langregler o la cascada europea
Es una cascada parecida a la Langston, pero bien complicada. No es que la complicación sea una cosa buena en el vapor. Dios me libre, la complicación siempre es indeseable. Pero hay que reconocer que todos los oficios tienen aparejado una deformación profesional. Y a mí, como vaporero, un sistema tan complejo me atrae. Me atrae y además lo he reformado. En Alemania los he retocado y los he hecho funcionar bien cuando ya no funcionaban bien. Déjenme explicarles muy brevemente cómo era la cascada europea, que está más o menos fundada en la Langston. Recordarán que la Langston daba vapor vivo a los single phasers y de los single phasers el vapor iba a las mesas. Bueno, la europea es parecida. La europea da vapor vivo solo a los single phasers. En realidad, el Langston americano también le daba vapor vivo al triple, la europea no. La europea le daba vapor vivo solo a los single phasers y vapor secundario al triple preheater y a las mesas. Primera diferencia. Segunda diferencia, a su vez, a modo de las muñecas rusas, que hay una muñeca dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca y dentro de otra muñeca, los sistemas Langston daban vapor directo a los single phasers, pero cada single phaser era a su vez una cascada. Era una cascada en que dábamos vapor vivo al prensa y a los corrugadores. Cuidado que estamos hablando aquí de una multistar que, como saben, tiene dos parejas de corrugadores, es decir, prensa y corrugadores o prensa y corrugadores. Por lo tanto, en realidad con vapor vivo solo iban prensa y corrugadores. Llevaban aforo a la salida y su salida iba contra un separador, trabajando en cascada contra preacondicionador, precalentadores y precalentador. Primera diferencia, precalentadores y preacondicionador, que en la Langston trabajaban con primario, en la cascada europea trabajaban con secundario. Y había un control activo de presión diferencial para añadir vapor si hacía falta. ¿Por qué? Porque a la salida de los cilindros prensa y corrugadores poníamos aforo. De modo que era una cascada que mejoraba el funcionamiento de los sifones. De hecho, esta cascada es la que luego ha evolucionado y la usamos para los cilindros periféricos, que trabajan en cascada contra el single phaser. No es tan raro. Vale, volviendo a la cascada europea, cada single phaser era una cascada que a su vez iba a un tanque para que trabajaran todas ellas en cascada contra triple y mesas. En cascada, donde había una válvula de make-up que le añadía vapor si no venía bastante vapor a través de los circuitos de los separadores que daba... si no venía bastante vapor a través del flash de los condensados, es decir, los condensados flasheaban para alimentar a la mesa y al triple precalentador, pero cuidado, y este era uno de los problemas de esta cascada, también cuando no había bastante presión diferencial entre primario y secundario en el single phaser, había una válvula, una especie de L local, de libertad local, que si no había bastante diferencial para que no deformaran los prensa y corrugadores, dejaba escapar vapor. Y en vez de dejarlo escapar hacia el equipo de recuperación, lo dejaba escapar junto con el condensado y venía al tanque separador. Es decir, a veces a este tanque separador solo venía condensado, que flasheaba y se iba hacia ahí, pero a veces venía, por ejemplo, a máquina parada, condensado muy poquito, pero mucho vapor que necesitaba tirar la máquina para generar diferencial, aunque la máquina estuviera parada y por tanto el consumo secundario fuera muy bajo. Y de ahí su punto débil, tiraba mucho vapor a la recuperación aquí. Bien, trabajaba con secundario el triple y las mesas y el triple iba directamente a un tanque, aunque normalmente la cascada auténtica Langrailer iba el triple y la primera mesa a un tanque que trabajaba en cascada contra la segunda mesa, que iba a un tanque que trabajaba en cascada contra otro tanque, contra la mesa, este contra otro tanque y este contra el otro. Era prácticamente una cascada Langston, pero con aforos calibrados, controles activos de presión diferencial y con cascadas en las propias single phasers. Bueno, no funcionaba mal, era bastante eficiente, tenía pérdida de vapor porque le sobraba siempre vapor de soplado y le soplaba por culpa de estas válvulas que liberaban demasiado vapor cuando la máquina estaba parada y al no haber consumo de secundario para mantener el diferencial
abría la válvula y tiraba muchísimo vapor aquí y a partir de aquí ya no era recuperable en esta zona. Nosotros los mejoramos estos sistemas mejorando el control de las single phases, añadiendo los aforos calibrados para moderar la cantidad de vapor que llegaba aquí, con lo cual la tendencia de esta válvula a abrir era mucho más baja, cambiando los controladores, que eran controladores clásicos, analógicos, antiguos, por auténticos PLCs, con lo cual inhibíamos el control de presión diferencial, lo hacíamos mucho menos exigente cuando una máquina estaba en stand-by, es decir, en producción sí que exigíamos que la válvula de presión diferencial no permitiera bajar la presión diferencial por bajo del kilo y medio o el set point que le hubiéramos dado. Pero a máquina parada le decíamos, bueno, estamos a máquina parada, con medio kilo de presión diferencial sobra. Encima le habíamos metido aforos, hicimos mucho más pequeña la cantidad de vapor que venía junto con los condensados hacia el secundario y ya no nos sobraba el vapor que en el sistema original sí que le sobraba. Bueno, el sistema funcionaba bien. Era una pequeña obra de arte por su complicación, pero obviamente es más rígido que un corché de los 50. Que un corché de los 50 no permite ni regular las presiones de las single phasers, ni regular las presiones de mesas porque iban en cascadas y en cualquier caso a un solo tanque. El sistema ha desaparecido. Nosotros todavía, de vez en cuando, algún cliente nos pregunta y le resolvemos, le decimos, bueno, como solución temporal hasta que cambie de corrugadora y entonces ya cambiará el sistema de vapor, podemos mejorarle su sistema. Y lo hacemos gustosamente, porque siempre de mejorar un sistema complejo se aprende, se sacan lecciones que son muy útiles y además los hacemos ir bastante mejor que iban originalmente. Pero el sistema este también ha desaparecido. En el siglo XX casi podríamos decir que han desaparecido todas las cascadas. Digo casi, pero no voy a exagerar. Las cascadas han desaparecido de Asia, Europa y América Latina. Y queda alguna cascada ya muy simple y no precisamente muy glamurosa. Queda todavía cascadas procedentes del antiguo predominio de las cascadas en América del Norte. Pero Europa, Hispanoamérica y Asia directamente lo abandonó. Y América del Norte está, obviamente, abandonando las cascadas. Todos los años abandonan cascadas. Aunque no somos un sistema tan popular con los gringos como en Hispanoamérica, sí que poco a poco vamos haciendo sistemas y siempre nuestro punto de entrada es el mismo. Los gringos también necesitarían regular las mesas al inverso, como veremos ahora. Llega el cambio de siglo, señores. Estamos en el siglo XX y resumimos que los cambios son mucha menos cola. Previamente los cambios son papel mucho más ligero. Aquí Saica, el grupo español, la multinacional española fue bendita. Nosotros éramos sus partners en vapor. Fueron con diferencia los primeros en usar solo papel reciclado y de bajísimo gramaje, con lo cual fuimos los primeros vaporeros en hacer sistemas de vapor específicos para los papeles modernos. De ahí un poquito nuestra ventaja de condiciones para aprender a manejar estas corrugadoras. El siglo XX se puede definir en papel más ligero, menos cola, menos calor, regulación inversa. Ya a partir del año 2004-2005, sección 0, inmediatamente después regulación en single phasers y excelencia en el vapor, sistema RAS. Vamos con el siglo XX. Y vamos directamente a cómo es un sistema moderno del siglo XX y, por tanto, permítanme la inmodestia, vamos a hablar ya del sistema Baviera directamente, porque básicamente los sistemas de vapor de las corrugadoras son o sistemas Baviera o sistemas, desde el punto de vista funcional, parecidísimos, por no decir iguales al sistema Baviera. Es decir, hay un sistema que es distinto al sistema Baviera. Lo hace a veces VHS. VHS a veces usa sistema Baviera, a veces usa sistema original VHS. ¿Cómo es el sistema VHS? Pues igual que el que vamos a ver Baviera, pero con otros componentes. Yo diré cuáles son los componentes distintos para que quede claro cuál es cuál. Pero en realidad los sistemas, básicamente, tengan en cuenta que quienes usan sistema Baviera completamente: Fosberg, Agnati, Barry-Wehmüller Paper Systems, Mitsubishi y alguien se me escapará y pido perdón. E incluso un 30%, dejémoslo, de corrugadoras VHS nuevas, por no decir muchísimas de las antiguas, pero de las nuevas hasta un 30% usan sistema Baviera.
¿Quiénes usan otro sistema? Básicamente BHS, que usa el suyo. Ahora veremos que en realidad son muy análogos los sistemas. ¿Qué partes tiene? ¿Qué busca un sistema Baviera del siglo XX? Lo voy a definir muy claramente. Libertad absoluta. Libertad de regulación de cualquier presión en las single phasers. Libertad de regulación de cualquier presión en cada una de las 3 secciones de mesas. Me explico. Poder regular 1 kilo en la primera mesa y 13 kilos en la segunda y 7 kilos en la tercera. Poder hacer eso libremente y que todo vaya perfectamente. Y, por supuesto, recuperación eficiente de condensados en circuito cerrado. Este sería el sistema completo y estos son los distintos componentes. El sistema Baviera, por tanto, se compone de los componentes recuperación de condensados, SPP, DSP y RAS. Entramos ya con ello en la segunda y tercera, a la vez, parte del capítulo de hoy, y veo que vamos afortunadamente bien de tiempo, tenemos 1 horita. Yo voy a presentar, ahora ya no solo históricamente cómo aparecieron las cosas, también lo voy a hacer como aparecieron históricamente, pero un poquito cómo se fundamentan mejor unas a otras, ¿vale? Bien, empezaremos por la CRU. La CRU se fundamenta por la necesidad de evitar las pérdidas de vapor en la atmósfera, cuyo origen fundamental estudiamos el primer día y cuyas pérdidas vimos el segundo día y cuyas pérdidas hemos visto hoy en la evolución de los sistemas de vapor y sus grandes pérdidas a la atmósfera. Para evitar estas grandes pérdidas, hicimos el circuito cerrado. Circuito cerrado lo conseguimos con equipos que recuperan el condensado a presión y lo le alimentan a caldera. Vamos a ir directamente al presente. Ya hemos visto un poquito la evolución pasada. Hemos visto cómo el sistema Baviera empezó con tanques horizontales, bombas Baviera, etcétera, etcétera. Bien, en los últimos 10 años, 20 años, el tanque ya ha sido vertical. El tanque más conocido es el Classic. En los últimos 2 años estamos ya utilizando más el tanque vertical VXL, que es de mayor tamaño, de ahí su denominación. Ambos son verticales. La bomba, como les dijimos, empezamos usando la Baviera, luego fuimos a la KSB y ahora estamos con la Grundfos. También seguimos usando la KSB. La bomba Baviera nos prestó excelentes servicios, sigue dando servicio a muchos clientes, pero no tiene una buena hidrodinámica. No somos grandes mecánicos, no somos especialistas en bombas. Hicimos una cosa importante, que la bomba trabajara en caliente y el cierre mecánico trabajara en frío. Pero varios años después, KSB primero y Grundfos segundo, después hicieron lo mismo. A partir de ahí nos pasamos en beneficio del sistema a bombas más eficientes hidrodinámicamente. Nuestros tanques recuperan el condensado que les entra a presión, lo mantienen a presión y de la parte superior sacamos un brazo de servicios que ahora veremos cuáles son. De la parte de abajo ya vamos a la bomba de condensados que alimenta directamente a la caldera. Hay un tercer modelo de CRUs Baviera, que son los denominados HE, High Efficiency. La diferencia es que, así como en las anteriores, el sistema Baviera alimenta a caldera solo el condensado que procede de la corrugadora, solo, y el agua de make-up, el agua que añadimos diariamente para compensar lo que no hemos recuperado en forma de condensado debido a duchas, debido a purgas de caldera, etcétera, lo meten en la caldera, las bombas de caldera. En el sistema HE, toda la alimentación de caldera se realiza desde el CRU-HE. Quiere decir que en el CRU-HE recogemos los condensados de toda la corrugadora, pero en el CRU-HE también recogemos el agua nueva que nos viene a reponer el agua no recuperada por duchas, por purgas de caldera, etcétera. Es decir, el sistema HE alimenta el 100% de la caldera con condensados a 180, a 150, 100, a la temperatura que sea correspondiente a la presión de condensados. Mientras que los sistemas anteriores recuperan el 90 o 85% con condensado a 185, 180 grados, mientras que recuperan, a 100 grados el agua del desaireador. El sistema HE recupera toda el agua a 185 y consigue con ellos eficiencias mayores. ¿Cómo funcionan los sistemas Classic? Pues el sistema Classic recibimos el condensado de la corrugadora o bombeamos caldera. Tenemos la válvula L de libertad que si
nos falta presión diferencial, pues aliviamos hacia la atmósfera. Y tenemos la válvula T, que nos permite reciclar vapor al manifold de baja presión, y desde el manifold de baja presión se usa vapor de baja presión en calentamiento del desaireador, en suministro a duchas, en suministro a cocina de cola, etc. Bien, un buen sistema muy eficiente y razonablemente más económico que los otros dos sistemas. El sistema CRU-VXL es un poco más grande el tanque, esto es un beneficio para el buen funcionamiento de la bomba, absorbe mejor las diferencias de caudales que vienen por diferencias de producción de la corrugadora, bombea caldera igualmente, tiene 3 válvulas en este caso, la válvula L que alivia vapor cuando nos sobra vapor, la válvula T que recicla vapor hacia el manifold de baja para su utilización en calentamiento del desaireador, en cocina de cola, en humectación, etc. Y la válvula Q que desairea por las mañanas en los arranques. Quiere decir que todo el aire que llega en los arranques lo tira por la válvula Q a través del techo, directamente, sin molestar al desaireador, porque un desaireador, tal como vimos el primer día, acepta muy mal grandes cantidades de aire que vienen con el condensado en el warm-up de una corrugadora. Mientras estamos tirando todo este aire a la atmósfera, obviamente lo que hacemos es bombear el condensado frío al desaireador y esos 20 minutos se está alimentando a la caldera desde el desaireador. Bien. El sistema es muy eficiente y todavía razonablemente sencillo. Este sistema también trabaja con tanques desaireadores abiertos, en cuyo caso nos ahorramos la válvula Q y su función la hace la válvula L. Es decir, la válvula L en ese caso serviría para limitarla, o sea, aliviar la presión cuando vayamos mal de presión diferencial, y también serviría para tirar el aire fuera a través del respiradero del tanque abierto. El CRU-HE tiene también 3 válvulas, la válvula L que alivia vapor cuando lo necesitamos, la válvula Q que tira el aire a perder cuando no alimentamos caldera, sino que en el warm-up tiramos el condensado, primero el aire a perder y el condensado al desaireador y alimentamos desde el desaireador, y la válvula T que recicla vapor hacia el manifold de baja tal. Todos ellos, bueno, esta es otra modalidad de CRU-HE que también existe, es la más completa de todas. En esta modalidad siempre alimentamos desde el CRU-HE porque tenemos triple sistema de bombas. Bomba para alimentar caldera, bomba para hacer el make-up, bomba para alimentar caldera y bomba para hacer el make-up al CRU-HE. En este caso, incluso durante el warm-up dejamos salir el aire por arriba, pero seguimos alimentando directamente desde el CRU-HE. Bueno, son sistemas todos muy similares que se estudia en cada caso el más adecuado. Todos estos sistemas tienen el mismo juego de válvulas que hemos visto y que ahora ya abrevio, porque si no vamos a ir demasiado lento. Estamos viendo todas las válvulas que les acabo de explicar por pasos. Válvula T, válvula P, válvula Q, N, todas las válvulas que hemos visto. Mantenimiento de estos sistemas. No es complicado. No es complicado. Sinceramente, no es complicado. El mantenimiento de estos sistemas se centra en limpiar las purgas del transmisor de presión diferencial. De los transmisores de presión diferencial. Son los transmisores que usamos para medir el nivel en el interior del tanque y en ocasiones también para medir la presión diferencial entre el tanque y el suministro de vapor a caldera. En cualquier caso, para que ellos trabajen en frío, siempre se les hace llegar la señal de presión desde tubos verticales de media pulgada. Estos tubos verticales de media pulgada tienden con los años a ir embozando suciedad, óxidos, sales férricas y óxidos. Conviene una vez al año desembozar, y por eso ponemos válvula de desahogar, desfogar violentamente, purga para arrastrar los lodos y dejar de nuevo limpia la bajada al transmisor. Si no, ¿qué pasa? Si no, al cabo del tiempo se nos va haciendo un macizo el transmisor y ya no nos transmite bien el nivel que queremos medir o la presión que queremos medir. De ahí que haya que limpiar las purgas del PDT. Los transmisores igual.
tenemos que limpiar las purgas de los transmisores, bien sea transmisores de presión en la propia CRU, que ahora mismo no lo encuentro, pero lo tenemos aquí, sí. Efectivamente, este es el transmisor de presión y aquí está su purga. Tenemos que purgarla también, porque si no, lo mismo, si no, a ella también se le emboza la llegada de presión hasta él. Conviene limpiar una vez al año los filtros, como mínimo el filtro de bomba. El filtro de llegada a CRU normalmente no hace falta limpiarlo. En caso de sospecha muy fundada de que estuviera sucio, recomendaríamos limpiarlo, pero no es frecuente. El filtro de entrada a CRU solo se limpia una vez y no siempre después de la puesta en marcha. Se limpia una vez después de la puesta en marcha si no se ha hecho limpieza de tuberías, pero si se ha hecho limpieza de tuberías ni siquiera entonces es necesario a menudo limpieza aquí. Se nota por temperatura antes y después del condensado si hace falta limpieza de filtros y entonces lo recomendamos a través del RAS. Y por último, mantenimiento de bombas. Bueno, mantenimiento de bombas si todo ha ido bien y generalmente va bien. Cada 3, 4 años, 5 años, 6 años puede ser necesario cambiar el cierre mecánico, pero se cambia en media horita y sin desmontarla del sitio. La Grundfos es su gran virtud, por eso hemos adoptado la Grundfos. Se levanta el motor, para lo cual hemos puesto una acople y una gruita que permite cómodamente levantarla en el sitio. Se cambia el cierre mecánico con los deditos, casi sabría hasta cambiarla yo, y se baja el motor y se vuelve a acoplar. Toda la operación se hace en media horita, es muy sencilla. A veces también, después de X años de funcionamiento, conviene cambiar los rodamientos del propio motor, no solo el cierre mecánico. Pero es una bomba de muy bajo mantenimiento, es su mayor virtud, por eso hemos pasado de la KSB a la PDT. Las pantallas de RAS, vamos a ir viendo conjuntamente el RAS nos monitorean, nos displayan. Podemos ver todo el sistema de la CRU en cabina de control y podemos verlo desde el despacho del líder de mantenimiento y podemos verlo desde casa o desde el despacho del director técnico o de quien tenga interés en ver la planta. En el RAS nosotros vemos el nivel del CRU, la frecuencia a la que está rodando la bomba, la presión que tenemos en la recuperación de condensados, en qué porcentaje está abriendo la válvula cuya misión es reciclar vapor procedente del CRU hacia el manifold de baja presión para su utilización en showers y en glue kitchen y en cocina. Y también vemos el porcentaje de apertura de la válvula L de libertad. Ustedes recordarán la enorme importancia que le he dado a la válvula L de libertad. Es la que nos garantiza que nunca vamos a tener problemas, la válvula L. Bien, pero qué mayor alegría que ver que la válvula L está cerrada. Y señores, y que ha estado cerrada todo el día. Su apertura media es el 0%. Esta apertura del 0% quiere decir que estamos en condiciones de eficiencia máxima. Es decir, no hay ningún motivo en la instalación que nos haya hecho aliviar vapor hacia el nodriza y desde este hasta el cielo, porque vamos sobrados, tenemos más presión diferencial de la presión diferencial mínima que requiere el sistema. Si tenemos más, mejor. No creamos que porque no se ajusta al set point no es bueno. Esto es un set point de presión diferencial mínima. De ahí para arriba, bienvenida sea la presión diferencial. Por lo tanto, L cerrada y, por lo tanto, media diaria de L desde la última puesta en marcha, 0. Perfecta. Eficiencia 100%. También vemos el nivel en el tanque nodriza y también vemos generalmente la temperatura a la que se encuentra el agua en el tanque nodriza y la temperatura a la que se encuentran los vapores que salen por la chimenea del tanque nodriza. Nosotros bitermostatamos, como les dije, la válvula N abre si si la temperatura en el agua es inferior a 85, en ese sentido ahora ya no está abriendo, ahora está cerrando más bien. Y la válvula L abre si la temperatura en el vapor es inferior al set point. Como el set point es 70 y la temperatura es 90, ahora está cerrando. Es por ello que ahora está cerrando. Su apertura media es del 11%, que está bien. Es la cantidad de vapor necesaria para mantener desgasificado el tanque abierto, el tanque de make-up, el tanque desaireador, sin perder vapor a la atmósfera, porque se pierde vapor a la atmósfera a partir de 100 grados. Nosotros garantizamos que hay una pequeña ebullición que se manifiesta en que al tubo de salida llegan 90 grados, pero no llegan 100, no hay pérdida de vapor a la atmósfera. Bien, aquí vemos todos los parámetros, sinceramente, presión de la línea, etc. Estamos viendo también al mismo tiempo
la velocidad que está funcionando la Single Phaser 1, la Single Phaser 2, la velocidad de la mesa y estamos monitorizando, esto es opcional obviamente, la cantidad de vapor que estamos utilizando, 3.886 kilos por hora. Normalmente tenemos también aquí un contador de las toneladas acumuladas diariamente, cada día cuántas toneladas hemos utilizado de vapor. Bien, sigamos. Otro ejemplo, otra modalidad, pero es lo mismo. Vemos el nivel, presión, porcentaje de válvulas reciclando hacia showers. Esto está en alemán. Sprühdampf viene a ser showers. Aquí tenemos la Difference Druck, que tenemos un set point de 5. En este momento la Difference Druck es ligeramente inferior a la presión diferencial mínima deseada y por eso la L está abriendo en un 9%. Pero vemos que la media diaria es de un 1%. Lo hemos cogido precisamente como ejemplo de que vemos que en ocasiones la L sí que abre. La L, la válvula de la libertad, en ocasiones se gana el sueldo. En ocasiones, como la presión diferencial es inferior a la deseada, la media es inferior. Es muy probable que en esta ocasión, ya no me acuerdo, hayamos subido nosotros artificialmente la presión mínima deseada para provocar que se viera en este display la apertura consecuentemente de la válvula L. Y aquí me suena que es eso porque se ve que, aunque en este momento está abriendo porque la presión diferencial es inferior al set point de presión diferencial mínima, en cambio, el Durchschnitt quiere decir el medio de apertura es 1%, que como está ahora en el 9, quiere decir que ha estado en el 0 todo el día, pero como la hemos hecho abrir para tomar esta foto, pues la pobre está ahora incrementando su media diaria hasta el 1%. Bien, esta sería otra forma. Esta ya es una CRU-HE, pero no quiero perder más tiempo aquí, si no vamos a ir muy mal de tiempo. Es lo mismo, ¿eh? También medimos la cantidad de vapor que estamos entregando a línea, la presión del tanque, el nivel del tanque, la frecuencia a la que se mueve la bomba. Sigamos. A continuación de la CRU, queremos pasar a explicar las bombas de vapor de mesas. Esto hace referencia a la libertad absoluta de regulación de presión en mesas. Esto nació justo en el año 2000. ¿Ok? Hasta el año 2000, como les había contado, la sección primero prácticamente nunca se regulaba. La segunda y tercera a veces se regulaba un poco. A partir del año 2000 es al revés. Se regula preferentemente la primera y también se regulan no tan bajas la segunda y tercera. Este fue el cambio principal con los papeles Saica reciclados, que al ser 1, ligeros y 2, poco absorbentes y 3, se aplicaba poca cola. Al aplicarse poca cola y ser poco absorbentes, había que dar tiempo a que la cola absorbiera antes de cristalizar, antes de gelatinizar, y por eso era conveniente calentar menos en la primera sección para darle tiempo a penetrar antes de gelatinizar en la segunda sección. Bien, esta era un poco la filosofía que se nos pidió. Y como queríamos libertad de regulación en mesas, nos fuimos a la mejor solución que encontramos, las bombas de vapor. Instalamos una bomba de vapor para cada sección de mesas, lo cual nos daba libertad absoluta de regulación de presión de mesas. Es decir, yo podía regular 1 bar en la primera sección y podía regular 7 bar en la segunda y 14 en la tercera. O 1, 14, 3, lo que quisiera. ¿Por qué? Porque cada sección de mesas recogía su condensado en una bomba de vapor independiente. Las suministramos en grupos, pero en realidad son independientes, ¿correcto? Bien. ¿Cómo son las bombas de vapor? Las bombas de vapor son botellas que recogen el condensado a la presión a la que esté y cuando están llenos, con vapor bombea el condensado hasta el CRU. Todo esto es para tener el condensado, el CRU, obviamente, y una vez acabado hace un pequeño venteo que va al desaireador, ¿correcto? Este es el funcionamiento de las bombas de vapor. ¿Cómo se suministran las bombas de vapor? En paquetes de 3 o de 4, según haya 3 o 4 secciones en mesa. ¿Y cuál es su mantenimiento? Bueno, las partes que más sufren en bombas de vapor son las check valves. En check valves hemos conseguido duraciones. Originalmente teníamos unas check valves que tenían duraciones superiores a 5 años. Por desgracia, estas check valves, su suministro desapareció de Europa y hemos estado 10 años, utilizando unas check valves, bueno, primero cuando desaparecieron las originales,
pasamos unos meses difíciles porque las check valves en una bomba de vapor trabajan en condiciones duras, extremadamente duras. Check valves normales pueden durar horas en una bomba de vapor, o días si se tiene más suerte, o meses si se tiene mucha suerte, o años si se ha dado en el clavo. Bien, con las check valves originales, la duración de estas era de años. Con las check valves de los 3 meses de transición fue un pequeño infierno que más vale no recordar. Y con las check valves de los últimos 10 años, pues tenemos duraciones de 2-3 años en las check valves. No son malas, pero seguimos buscando soluciones. Es mi agrado comunicarles que hemos encontrado finalmente, después de muchos años, al fabricante original de las check valves que usábamos originalmente y que dejaron de importarse a Europa. Las estamos importando nosotros en la actualidad, de modo que en los próximos meses, de hecho ya hemos estado suministrando check valves con las válvulas, de hecho ya hemos estado suministrando recientemente bombas de vapor con check valves originales, tendrán larga vida, y de hecho se nos terminaron, pedimos 500, duraron poco, por desgracia, y pedimos otras 500 inmediatamente, o 1000, no me acuerdo, pero vino el embotellamiento, el colapso en los suministros que todos estamos sufriendo y las check valves que nos tenían que haber llegado hace 2 meses, veremos cuándo llegan. Bien, llegarán a la brevedad, pero llegan con retraso. Bien, en cualquier caso, las check valves van a volver a ser en lo sucesivo check valves de las fiables, de las originales, con lo cual sus duraciones pueden llegar a ser fácilmente del orden de 5 años. En cualquier caso, la check valve es un componente de desgaste en una bomba de vapor. La check valve se comprueba y para eso el RAS nos ayuda a comprobarla y cuando está desgastada se cambia. Alternativamente, si no tenemos un sistema de excelencia en el mantenimiento del vapor, pues, oiga, cada 3 años se cambian y punto. O cada 5 años, lo que nos diga nuestra experiencia. Nuestra recomendación, si tenemos una formación técnica con nuestro personal o tenemos además la ayuda de Baviera telemáticamente conectados con nuestros equipos, nosotros en 10 minutos sabemos si una check valve de una bomba de vapor está estropeada. Decimos cambie esa check valve y se acaba el problema. Bien, pero en cualquier caso, el mantenimiento check valves es la número 1, es el elemento de mayor desgaste en una bomba de vapor. El siguiente elemento es la neumática, pero eso lo conocen ustedes y lo solucionan ustedes perfectamente. Según la calidad de tubos utilizada, pues su duración ha sido de 5 años, de 10 o de 3 o de 15. Los tubos de teflón con accesorio adecuado pueden durar indefinidamente. En algunas ejecuciones con nylon pueden durar menos y hay que ir saneándolos porque sin los tubos de neumática en buen estado, las válvulas que tienen que abrir para inyectar y para descomprimir, etcétera, no funcionan. Por lo tanto, el segundo componente a vigilar son la neumática y el tercer componente son los niveles. Cada bomba de vapor tiene 2 niveles. Anualmente conviene sacarlos, limpiarlos, comprobar que están limpios, comprobar que los dejamos limpios y que los instalamos bien y no están tocando las paredes metálicas. Y con esto solucionar el problema de las bombas de vapor. Un ejemplo de bombas de vapor de una mesa, en este caso también aplica sobre el triple. Hay, por tanto, bomba de vapor de triple, que es esta, y 4 secciones, que son estas. Las bombas de vapor generalmente, no seguro, tienen menos presión que la regulada. El triple está a 12, su bomba de vapor a 5. Sección 0, hemos adelantado aquí la sección 0, pero ahora la explicaremos. Sección 0, 2 bar, presión 1,8, 2,5, 2,3, 2,72, 3, 1,8. Además, el sistema, como mide las presiones en la bomba de vapor, si detecta, y aquí ya estoy anticipando RAS, si el RAS detecta que alguna de las temperaturas de alguna de las trampas, de alguna sección, se nos está enfriando y que el enfriamiento es por culpa de falta de diferencial, imaginemos que en la sección 1, 2,5 contra 2,3, ese diferencial es un poco justo. Imaginemos que eso estuviera originando algún enfriamiento. La bomba reaccionaría con una pequeña descompresión para incrementar el diferencial y salvar el buen calentamiento de la double backer. Y nosotros diríamos, bueno, pues tenemos que comprobar si la válvula antirretorno está en mal estado o si las trampas necesitan mantenimiento. ¿Cuál es la causa de que la bomba de vapor esta esté necesitando hacer descompresiones por presión diferencial? Pero para esto tenemos la ayuda del RAS, para ver por dónde viene el mal, y la ayuda de los técnicos de service de Baviera, que con cualquier llamada de ustedes nosotros conectamos y con su ayuda
rápidamente les orientamos por dónde van los problemas, a no ser que ustedes ya lo hayan resuelto por su cuenta, porque realmente el RAS es una ayuda formidable que les permite autodiagnosticar. No pongo, bueno, esto es un vídeo, vamos a ponerlo a ver si no nos hace perder mucho tiempo. Un vídeo en condiciones de funcionamiento y yo no lo veo mover. ¿Está moviendo o no? Ahora está moviendo. Bien, creo que vamos a ver un ciclo y ese es el interés. No sé si vamos a ver un ciclo de la sección segunda. Ahora os lo diré cuál es la que está pasando el tiempo, las presiones diferenciales. ¿Alguna alcanzará su nivel? Sí. La segunda sección alcanza su nivel. Rápidamente aparece la flecha que estamos inyectando y vemos subir la presión, vacía, y en cuanto vacía deja de inyectar y hace una pequeña descompresión. Todo esto nos indica inmediatamente si la bomba de vapor está en buen estado o si necesita algún mantenimiento. Además, viendo en directo este funcionamiento, comprobamos si cuando la válvula de inyección está inyectando realmente está abriendo bien. No hace falta, porque viendo subir la presión sabemos que la válvula está inyectando bien. Por lo tanto, su neumática está bien y por lo tanto su válvula está bien. Etcétera, etcétera. O sea, el RAS es una ayuda formidable para detectar cuando hay problemas, que no es muy a menudo, dónde están los problemas inmediatamente para poder solucionarlos inmediatamente, qué es lo que necesitamos para tener la corrugadora en condiciones de excelencia. Y que es ese el fin primordial de este training en vapor y del sistema Baviera en sí de vapor para corrugadoras. Bien, el siguiente episodio, hemos dicho que le íbamos a dar también un carácter histórico. El siguiente episodio en la evolución de nuestros sistemas vino en el año 2004. La firma Saika, a la que debemos media vida y parte de la otra, y de la que somos partners tecnológicos, obviamente, como somos partners de casi todas las firmas. Pero en aquella época éramos de Saika y éramos de menos que en la actualidad. La firma Saika desarrolló un liner de mesa que no solo era ligero y muy poco absorbente, como todos los liners reciclados, sino que además era muy denso. Era un liner con unas condiciones mecánicas excelentes. Con papeles de 80 gramos se sacaba la misma calidad que con papeles antiguos de 120 gramos. El ahorro en papel, que es el gasto principal, era maravilloso. Vale, solo había un pero. Eran difíciles de trabajar. ¿Por qué? Porque el papel era tan ligero, pero tan denso, que transmitía tan bien el calor que si aplicábamos la cantidad correcta de cola, la cola cristalizaba antes de penetrar en el liner de mesa. Esto era un problema serio, era dificilísimo trabajar con estos papeles. La solución que había era sobredosificar cola, pero sobredosificar cola, como se hacía años atrás, daba problemas luego de inestabilidad, de tabla de la bandera, de movimientos de la plancha. El cartón, cuanto menos cola, menos agua y menos calor le metamos, mejor. De ahí que la sección 0 fue imprescindible. ¿Qué fue la sección 0? Aprendimos, con ayuda del ingeniero Raymond Rius, aprendimos que podíamos seguir aplicando la cantidad de cola necesaria para obtener buena calidad si segregábamos las dos primeras planchas de la primera plancha. Segregábamos y las separábamos. Generábamos una sección 0 con las dos primeras planchas de la primera sección y la primera sección quedaba más cortita. Pues bien, regulando muy baja presión, muy baja, en la sección 0 desaparece el problema de cristalización de la cola porque en realidad la penetración de la cola en el liner de mesa se da en las dos primeras planchas. Bien, consecuentemente empezamos a realizar montajes con sección 0. Sección 1, 2, 3 y 4. Esta la hicimos en el año 2005 y fue en Italia. Hemos de decir, en honor nuestro, que desde este año que inventamos la sección 0, una gran parte de las corrugadoras nuevas que se han fabricado, vendido e instalado desde entonces, una gran parte de ellas, de todos los fabricantes, lo han sido con sección 0, es decir, con 4 secciones y la primera más corta. Pero es que de las pocas o de la parte que se han instalado con solo 3 secciones, no obstante ello, la primera sección se ha hecho mucho más corta que la segunda y la tercera, manteniendo la filosofía de la sección 0 de que la primera sección ha de ser corta para poder aplicar poca cola y entonces todo va bien. Obviamente, si trabajamos con secciones con sección 0, las bombas de vapor dieron una pequeña evolución
fueron bombas de vapor tipo DSP. DSP tiene que decir doble descompresión en la bomba de vapor. Es decir, antes teníamos una válvula de inyección y una válvula de descompresión que se recuperaba en el desairador. Ahora la DSP específica nació con las secciones 0, después de la inyección, efectivamente descomprimimos contra el desairador. Pero si la presión regulada en la mesa es muy bajita, también descomprimimos. Una vez hemos terminado de descomprimir contra el desairador, cuando ya queda vapor muy baja presión, hacemos una segunda descompresión contra un tubo local que da directo a la atmósfera, con lo cual nos permite descomprimir contra presión atmosférica. Bien, esto nos permite regular presiones más bajas en la mesa. Este es el fundamento de una bomba de vapor DSP para poder regular presiones bajísimas. Se va llenando, igual que antes. Una vez se ha llenado, la válvula de inyección inyectará con vapor. Una vez termine de inyectar, la válvula de descompresión descomprimirá hacia el desgasificador. Y ya dejará muy poco vapor aquí, pero el poquito vapor que queda aquí no puede salir, sale por el tubo local de venteo y vuelve el ciclo. Bien. Esta la hemos usado en estos últimos años, sobre todo con mesas de baja inercia térmica que necesitan regular presiones muy, muy bajas. Como vamos mal de tiempo, voy acelerando. La bomba de vapor, el mantenimiento es el mismo, las check valves, la neumática y los niveles, no lo repito. Y en este problema, pues el RAS es una auxiliar eficaz para ver, de detectar si hay alguna válvula de inyección que no abre porque no sube la presión cuando está comprimiendo. A ver, nos permite detectar que si la válvula roja, que es la inyección, abre y no sube la presión, sería que está rota. O si cuando acaba la impresión y viene la descompresión normal, la primera, no nos baja la presión rápidamente, quiere decir que la válvula neumática esta no abre, hay que controlar su neumática. O si una vez descomprimido no sube la presión demasiado rápido, hay que considerar la posibilidad de que la válvula check valve de salida esté mal y le esté volviendo a entrar por la salida. Esto se ve mejor ahora con la página de mantenimiento del RAS. Pero, como ven, el RAS nos va indicando y haciendo sencillo detectar dónde están las posibles anomalías del sistema cuando las hay, que no es muy frecuentemente. Acabemos con los sistemas de bombas de vapor para mesas con el sistema Vosper. El sistema Vosper lo utilizamos únicamente con la mesa Vosper, es muy interesante. Es un sistema en el cual las bombas de vapor se instalan a pie de mesa, muy cerquita, y se instalan en horizontal a la altura del suelo, en desnivel con la mesa. Y esto de desnivel ya les suena, es para que el condensado venga por gravedad. Por tanto, estas bombas de vapor funcionan sin purgador, no tenemos purgador. Es cierto que trap steam pump quiere decir purgador bomba de vapor. Es decir, es una bomba de vapor que hace también la función de trap, que en español es purgador y en hispano es trap. La trap steam pump no tiene trampas, sino que la propia trap steam pump hace de trampa y hace de bomba de vapor. La trap steam pump es un conjunto, que lo tenemos aquí a la derecha, homogéneo, bastante compacto, que tiene la válvula de control de presión, que regula la presión de la mesa condensa en su interior, el condensado sale y por desnivel viene y entra a través de la válvula de entrada que está abierta en el tanque. Cuando esto está lleno, cierra la válvula de entrada, abre una válvula de inyección que aprieta, abre la válvula de salida que deja salir, es un trap steam pump, deja salir cuando puede, y una vez ha salido, cierra la válvula de inyección, cierra la válvula de salida, abre la válvula de reciclado para el vapor que quedaba dentro reciclado a la mesa. Esta es una de las diferencias importantes de la bomba de vapor de Vosper, y es que el vapor de descompresión no va ni al desaireador ni a un tubo local de venteo. El vapor de descompresión después del ciclo va a la propia mesa y se aprovecha en la mesa, trabajando en la mesa. Su eficiencia es 100%. Aquí tenemos la explicación. La bomba, el vapor entrando y condensando. Cuando está llena, sale. Cuando acaba de inyectar con vapor, hay una válvula de reciclado de vapor hacia la mesa. Utilizamos el vapor en la mesa. No hay más que, eso sí, hay
desgasificador termostático que deja salir aire frío, nada más. Todo lo demás es circuito cerrado completo. Y esta es la bomba de vapor Vosberg, que sin exagerarles, como además es fácil de entender viendo el esquema, permite regular presiones bajas, no, ultra bajas. Permite regular 0,1 bar sin problema, porque el condensado viene por gravedad, no necesita diferencial. Pero además hay bombas de estas trabajando incluso a vacío. Aquellos papeles, lo dije la semana pasada creo, aquellos papeles que tienen recubrimiento de PVC, que no soportan temperaturas por encima de 100 grados, se les pone vapor, se les alimenta con vapor a 0,9, 0,8 bar, temperaturas por debajo de 100 grados y el condensado se recoge perfectamente añadiendo una bomba de vapor añadiendo una bomba de vacío para sacar el aire a la bomba de vapor horizontal. Y esta es la bomba TSP, que son los 4 modelos. Hemos visto la SPP, 3 modelos, la SPP, la DSP y la TSP. Los 3 modelos de bomba de vapor para mesas. ¿Ok? El mantenimiento de la TSP en realidad es más sencillo que la SPP y DSP, porque básicamente el mantenimiento es los elementos de mayor desgaste son las válvulas on-off, pero las válvulas on-off que usamos son de una calidad tal que pueden pasar muchos años antes de que den por primera vez problemas. Digamos que la neumática que va hasta las válvulas on-off habría que revisarla, porque si una válvula on-off no abre, y lo vemos en el RAS, nos lo señala, lo primero es revisar la neumática, porque 99% que la neumática, las válvulas son de una calidad extrema que aguantan por muchos años este trabajo de la bomba de vapor. Los niveles, control de niveles, limpieza de los mismos y las check valves. Pero así como las check valves son elementos de desgaste con un trabajo durísimo en las bombas de vapor verticales anteriores que hemos visto, las SPP y las DSPs, en estas bombas están solo como garantía adicional. Se podría incluso trabajar sin check valve. Por lo tanto, no es tan crítica la check valve. Conviene, no obstante, hacerle su mantenimiento, revisarlas, pero no es tan crítica. Y aquí tenemos un típico RAS, como nos muestra cómo está trabajando la bomba de vapor, el triple, la mesa, que está trabajando con presiones realmente bajas para la presión a la velocidad a la que estamos funcionando, y las bombas de vapor que, como vemos, están a la misma presión. Una diferencia de 0,1 bar son diferencias de transmisor de presión. Están a la misma presión, o sea, va por puro desnivel. No hay ninguna diferencial de presión entre cada sección de mesas y su bomba de vapor. Y por último, pues también un RAS donde vemos la monitorización de cómo funciona. Pero vamos a ir metiéndole ritmo, que se nos está haciendo tarde y queremos acabar en tiempo todo el módulo tercero. Regulación de presión en las single phasers. Esto apareció un poco más tarde. Esto apareció en 2008. La regulación, se lo comenté la semana pasada hablando de periféricos, pero lo recuerdo. ¿Cuándo se hicieron imprescindibles los periféricos? Cuando no solo se trabajaba con papeles ligeros, que ya se venía trabajando, sino que se empezó a trabajar flautas muy pequeñas. Y desde luego, cuando son sí o sí necesarios, sí se trabajan flautas muy pequeñas y los corrugadores son periféricos. Y encima, como vimos la semana pasada, en realidad para trabajar flautas muy pequeñas la tendencia es que los corrugadores sean periféricos para que tengan mayor estabilidad geométrica y no deformen nada, porque cualquier mínima deformación en una flauta muy pequeña es más perjudicial. Bien, pues si los corrugadores son periféricos, o sea, muy calientes, las flautas son muy pequeñas, el calentón que mete el bonding produce una evaporación de la línea de cola que, como la salida lateral a través de la superficie que generan las ondas es muy pequeñita, no tiene bastante superficie de salida y revienta un bonding que se había formado correctamente. Es por ello que aparece a partir de 2008 una creciente tendencia a que todas las single phasers vayan dotadas con bomba de vapor. ¿Cómo es la bomba de vapor de single phaser? Está formada por 2 tanques. Un tanque es buffer o almacenamiento y el otro es propiamente el que hace de bomba de vapor. Este sí que funciona con diferencial porque la purga viene a través de las trampas
y se recoge el condensado en el primer tanque. Del primer tanque, por pura presión, pasa al segundo tanque y el segundo tanque, por nivel, cuando está lleno, empuja con vapor y lo vacía en dirección hacia el CRU. Una vez lo ha vaciado, cierra y la válvula de descompresión suele abrir solo por presión diferencial. Se suministran en bloques de los dos cuerpos de la bomba de vapor y este es su funcionamiento. Se va llenando y la presión del primer cuerpo empuja y llena la segunda. La segunda, cuando llega al nivel alto, es bombeada con vapor y luego hace un pequeño venteo hacia el desaireador. Bien, es un sistema cíclico en el que mientras estamos bombeando el tanque buffer almacena condensado porque viene un gran caudal, son 1.200, 1.300 litros una single phaser, por tanto necesitamos un tanque buffer. En las mesas no hace falta porque viene mucho menos caudal y el propio tubo que trae el condensado hace de buffer. Esto es la inyección hacia el Condensate Recovery Unit, hacia el CRU, que está a presión, y necesitamos la ayuda del vapor para traerlo. Y el venteo, también existe dos ejecuciones de la SPPSF, una que hace solo venteo hacia el desairador y otra que hace un venteo primero hacia la línea de duchas, de showers, y el segundo venteo hacia el desairador. ¿Okay? Bien, esta es la SPPSF y este es el mantenimiento asociado. De nuevo, en esta bomba, como es una bomba con trampas y en la que las check valves juegan un papel esencial, las trampas son el principal elemento de mantenimiento, porque las trampas en una bomba de vapor de single phaser, tal como las trampas en una bomba de vapor de mesa, tienen un mantenimiento muy duro porque trabajan en condiciones muy duras. Y lo mismo que hemos dicho antes, afortunadamente hemos vuelto a encontrar las válvulas antirretorno originales, las check valves originales de cuando empezamos a fabricar bombas de vapor que habían desaparecido de Europa. Ya estamos suministrando bombas de vapor con antirretornos originales y bien pronto recibiremos, una vez se acabe el colapso en los suministros desde Asia a Europa, seguiremos suministrando con válvulas antirretorno de esta. Con lo cual, el chequeo nos irá mostrando que efectivamente la duración llega a ser superior a 5 años. Mientras tanto, las bombas de vapor que hayan tenido check valves de las que hemos utilizado en los años intermedios, pues conviene chequearlas cada 2-3 años o cuando el RAS nos indique que una válvula antirretorno está deteriorada porque tal como bombea se vuelve a llenar otra vez de agua. Eso indica que esa válvula antirretorno, que esa válvula check se ha estropeado y hay que cambiarla. Y para eso está el RAS, para orientarnos en nuestro mantenimiento. También hay que controlarles la neumática, los tubos que activan las válvulas de abrir y cerrar. Y por último, también anualmente una limpieza de niveles para que sigan midiendo bien, porque la detección de niveles son la que dan las pautas de comportamiento en la realización de los ciclos, ¿correcto? Ok, aquí la información que nos da el RAS de una bomba de vapor, de una single phaser. Es una single phaser que está trabajando los corrugadores a 12 bar y el resto del single phaser que va en cascada trabaja a 10,6 bar y estamos recuperando el condensado a 9,1 bar, luego el diferencial en este momento es de 1,7. El sistema lleva un set point de presión diferencial mínima entre una single phaser y su bomba de vapor, que se puede elegir entre 1,5, 2, 2,5 según se desee. 2 es un valor muy habitual, pero 1,5 también. Y el RAS, pues en una situación como esta, pues vemos las temperaturas, se ha llenado el tanque, vemos cómo sube la presión cuando inyecta, luego la válvula de inyección está bien, su tubo neumático está bien, vemos cómo en pocos segundos consigue vaciar y cierra la válvula, el ciclo lo hace bien, vemos cómo hace una pequeña descompresión y baja la presión. Luego, en principio, todo indica que esta bomba de vapor no requiere ningún mantenimiento. Puede esperar a su mantenimiento cíclico anual, bianual o trianual. Es esta la potencia del RAS, que si por contra apareciera una anomalía que en pleno ciclo viéramos que recibe orden de abrir la válvula de inyección, vamos a poner un ejemplo, el equipo de mantenimiento, además le marcaría la alarma correspondiente. El equipo de mantenimiento ve que abre la válvula de inyección,
Pero la presión no sube. Caramba, pues vamos a mirar por qué no abre esa válvula de inyección. Normalmente va a ser el tubo neumático. Y nos hará una alarma porque está haciendo incluso bloqueos, de hacer muchos ciclos y no consigue vaciar. Y entonces nos marcará bloqueos, una lucecita roja. El equipo de mantenimiento verá una lucecita roja y dirá, a ver por qué ha hecho bloqueos. Ah, es que cuando hace ciclos, no hace ciclos de verdad, no sube la presión. Vamos a ver el tubo neumático de la válvula. Así de fácil. El RAS es una herramienta que hace fácil lo difícil. Al tiempo que estas bombas de vapor son unas bombas de vapor que hacen fácil lo difícil. Y ya que digo esto, me acuerdo que me había comprometido a explicarles cómo es el sistema de vapor alternativo al nuestro, que más o menos está en los mismos mercados, en Asia, Europa y América. El sistema de VHS es un sistema, desde un punto de vista funcional, el mismo. El mismo. O sea, pone bombas de vapor en las single phasers, pone bomba de vapor en las mesas, utiliza el mismo sistema de cascada para los cilindros periféricos, utiliza el mismo sistema de trampeo en las mesas, el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que así como nosotros usamos bombas de vapor electroneumáticas, o también denominadas en Europa bombas de vapor digitales, porque es on-off, válvulas que abren y cierran y niveles que vemos o no vemos. Las bombas de vapor que se utilizan en los sistemas originalmente VHS son bombas mecánicas de vapor TLV, que son como unos gigantes así, como unos purgadores gigantes, lo habrán visto alguna vez, que dentro, pero no lo podemos ver, llevan una boya y que cuando la boya cree que está lleno, abre la salida de condensado, pero abre también la entrada de vapor. Claro, imagínense que todas las válvulas, permítanme ir atrás, imagínense, solo para, no está bien que yo hable mal de la competencia, pero imagínense que las válvulas on-off, que están aquí fuera, que se ven válvulas de muy buena calidad, que son de muelle, que cierra con ganas, bien cerrado, y que abre por aire, por pisotón neumático, y que las vemos desde fuera cómo abren y cómo cierran. Pues imagínense que esas válvulas, y que además están monitorizadas, y que vemos cuando reciben orden de abrir, y que vemos si cuando reciben orden de abrir sube la presión del tanque, o sea, han abierto. Y que podemos ver si nos acercamos, si cuando reciben orden de abrir, el pitote que demuestra que la válvula ha abierto, y el manómetro sube, y el ruido se oye. Psh. Bien. Es fácil, ¿eh? Es fácil comprobar si está funcionando bien. Bueno, pues en las bombas de vapor mecánicas, que sería la otra alternativa, esto es un gran purgador de fundición, TLV, que dentro hay una boya, pero no la vemos, que cuando abre, que cuando sube, abre la válvula de inyección, pero cuidado, la válvula de inyección no está aquí fuera y la podemos ver, la válvula de inyección está dentro, está cogida a la palanca, cogida a la bola, que tiene un cierrecito que abre y cierra como un purgador, pero como un purgador que abre la salida y que entra el vapor. Pero claro, cuidado, estas son válvulas con una calidad de cierre más allá de cualquier duda, válvulas que cierran con la fuerza notable de un muelle apretando contra un asiento de teflón. Mientras que las valvulitas que hay dentro de una bomba de vapor TLV son válvulas mecánicas, que no se les hace mucha fuerza, solo la flotación. Y que no pueden tener gomitas de cierre, son válvulas muy simples, pues un hierro contra hierro en forma cónica. Total, la calidad de cierre no es la misma y imagínense el problema que es que la válvula de inyección, cuando ha acabado de inyectar, en vez de cerrar herméticamente, como está dentro del gigante este, pues cierra, pero deja pasar un poquito de vapor. Caray, ¿a dónde lo está dejando pasar? Lo está dejando pasar a quien recoge el condensado de la single phaser, luego está frenando la llegada. En fin, obviamente, al final lo que tuvieron que recurrir es a poner, inspirado por nosotros, todos he dicho, un control de presión diferencial entre la single phaser y la bomba de vapor, y si no hay bastante presión diferencial, abrir. Pero claro, es que se pasa siempre abriendo porque como siempre están las valvulitas internas que no cierran bien, pues siempre están abriendo y al final tienen pérdida de vapor.
Pero es que por otro lado no tienen una monitorización dramatizada donde se haga sencillo lo que puede ser difícil. No son digitales donde hay nivel o no hay nivel y donde una válvula abre o no abre válvula. No se ve nada, no se oye nada. Hay que imaginar. Bien, esta es la gran potencia del sistema Baviera. En él trabajamos y lo hemos querido hacer aún más fácil y lo hemos conseguido, y me alegra mucho, gracias al RAS, porque gracias al RAS ustedes tienen mucho más fácil darse cuenta si alguna válvula antirretorno está mal o si algún tubo neumático se ha soltado. Porque entonces en el RAS le sale una lucecita roja que dice, oiga, está haciendo bloqueos la válvula. ¿Por qué hace bloqueos? Porque el tubo neumático se ha soltado y la válvula de inyección que tenía que empujar con vapor recibe orden pero no puede abrir porque no tiene, el tubo se le ha salido, se le ha roto o alguien le ha pegado un golpe y está destrozado. Le ponen el tubo y se acabó el problema. Está muy fácil ver si hay un problema, ¿dónde está? Y muy fácil de resolver. Y esa es la gran potencialidad del RAS. Bien, sigamos, que estamos ya muy cerca del final. Como les digo, el RAS nos lo marca en estático, pero también en dinámico. Vemos cómo se comporta, vemos las válvulas cómo actúan y tenemos todas estas lucecitas que nos avisarían si hubiera alguna anormalidad y que nos iríamos inmediatamente a la página de mantenimiento a ver qué pasa. O a la bomba de vapor, porque la verdad es que está tan bien monitorizado su funcionamiento que es fácil de entender cuándo va bien y cuándo no. Es el RAS, por tanto, y estamos ya con esto terminando y me quedan 10 minutillos que aprovecharé rápidamente. Es el RAS, por tanto, un sistema que nos da, en primer lugar, una vigilancia de los sistemas de vapor y condensados. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos permite decir, esta bomba de vapor está funcionando bien porque la vemos que cuando abre la de inyección sube la presión y cuando cierra baja la presión y que no hay ninguna lolita verde. Es decir, nos dice si los sistemas, es decir, las bombas de vapor de las single phases, las bombas de vapor de las mesas o la CRU están funcionando bien o no. Si es no, hay alguna ludita roja encendida y hay una luz general de alarma en la pantalla principal diciendo que miremos las alarmas locales. Pero es que además está haciendo una vigilancia de la transferencia térmica de la corrugadora. ¿Por qué? Porque ahora veremos algunas pantallas, nos muestra en una pantalla todas las temperaturas de todos los cilindros y de las planchas de las mesas. En cuanto una temperatura marca color rojo, quiere decir que la transferencia térmica ahí no es correcta. Por lo tanto, no solo vigila los sistemas de vapor y condensados y hace fácil entenderlos y, por lo tanto, mantenerlos en buen estado y en condiciones de excelencia, sino que vigila la transferencia térmica de la corrugadora y nos hace fácil mantenerla en condiciones de excelencia, haciendo el mantenimiento, bien sea de los sistemas de vapor y condensados, bien sea de las trampas o bien sea de los sifones. Nos genera alertas y alarmas que nos llaman y nos direccionan hacia dónde tiene que ir el mantenimiento y además nos hacen una vigilancia de la temperatura, pero también de la temperatura dinámica de la planta. Esta temperatura dinámica, que la vimos mucho el segundo día, la semana pasada, es la que nos marca si los sifones están bien o mal posicionados, porque están mal posicionados si cuando para la producción la curva de la temperatura nos tira para abajo. Bien, esta ayuda de temperatura y temperatura dinámica es terriblemente potente para hacer sencillo el disfrutar de una buena transferencia térmica de la corrugadora y para, en cuanto algo se separa de la optimización de la transferencia térmica de la corrugadora, verlo porque nos lo señala el sistema. Por otro lado, el RAS direcciona el mantenimiento. El RAS le dice, mira, pasa esto, ve ahora mismo y comprueba que el tubo neumático de la válvula VI2 de la segunda bomba de vapor de la mesa segunda, de la sección segunda de la mesa, algo pasa porque me marca, lavamos y le arreglamos el batón neumático. O direcciona las tareas de mantenimiento de un fin de semana porque nos dice la temperatura dinámica del cilindro 43, que es un precalentador del liner, nos ha hecho un frío cuando para la producción. Luego el pescante está desposicionado. Por favor, este fin de semana posiciona el pescante. Es decir, direcciona el mantenimiento. Las curvas de temperatura, presión
y velocidad de producción son las que nos dan una dirección al mantenimiento semanal y mensual. Nos da un data log de parámetros que nos guarda todos los parámetros de toda la corrugadora durante tanto tiempo como queramos y que nos permite, si tuvimos un problema de producción que nos hemos enterado 2 semanas más tarde, decir a ver qué pasó la tarde del 16 de 4 a 8 que salimos con mala calidad. Y por último, también importante, cuando ustedes quieren, dicen, Baviera, por favor, conéctese que tengo algo que no tengo claro lo que es. Y Baviera, el servicio de Baviera Service, también denominado Customer Care de Baviera, pero también Baviera Service, conecta inmediatamente, les ayuda, a veces solicita su ayuda de alguna válvula que abran, pero inmediatamente, en muy pocos minutos u horas, pero nunca más, les puede decir, mire, la válvula entre retorno de aquí, cámbienla, la válvula de allá está mal, el sifón, no de un corrugador ahora, el sifón térmico de un transmisor de presión, de control de presión de mesas, límpienlo, que debe estar lleno de suciedad. Nos permite a nuestros técnicos expertos en asistencia remota ayudar a sus técnicos expertos en vapor de mantenimiento de planta para conjuntamente resolver muy rápidamente aquellos problemas que haya escapado a una comprensión por los ya de por sí buenos técnicos de planta y por los ya de por sí eficaces técnicos de mantenimiento de planta, porque con ayuda del RAS pasan a ser muy eficaces. Pero es cierto que en alguna situación pueden requerir de la asistencia remota. Por último, la asistencia remota permite suscribirse al contrato de excelencia en el vapor, que incluye el contrato de excelencia en el vapor. Solo se puede tener si se tiene el RAS, por supuesto, y la asistencia remota, consecuentemente, porque el contrato en excelencia en el vapor consiste en que, adicionalmente, que eso lo tienen todos los clientes de Baviera, a que cuando tienen un problema pueden pedir ayuda vía asistencia remota, eso lo tienen todos, pero si se tiene el contrato de excelencia en el vapor, adicionalmente a este servicio, se tiene que una vez al trimestre, 4 veces al año, programadamente se pide conexión, se hace un chequeo de toda la instalación durante unas cuantas horas y se emite un informe razonado, explicado técnicamente, señalando cosas bien, cosas dudosas, señalando tareas para hasta la siguiente sesión. Este contrato de excelencia, que implica 4 análisis y sus correspondientes reportes anuales, va acompañado luego de un programa de de servicios por técnicos de Baviera anuales, con una configuración trianual, me refiero. Las visitas se hacen anualmente, pero un año son visitas light, de 2 días de duración en funcionamiento. Otro año es una visita light, con 1 día o 2 de duración en funcionamiento, y al tercer año es un full service, ya con una configuración de viernes a lunes que permite el viernes una auditoría en producción, sábado y domingo un full mantenimiento a todas las partes y lunes una auditoría post mantenimiento para comprobar los beneficios obtenidos. Y con esto estaríamos un poco ya habiendo resumido todos los beneficios del RAS. Y aunque ya muy cobradamente, esta foto ya espero que la hayan tomado o algo de cariño o algo de rabia, porque ya la hemos visto muchas veces, pero el RAS se funda en la instalación escandalosamente numérica de muchos transmisores, muchos de ellos de temperatura, otros de presión, en muchos puntos de la planta. Empezamos primero antes de trampas, pero también se van poniendo en cualquier tubo que sale al exterior, tubo de una válvula de seguridad, tubo de una válvula de alivio, para saber cada vez que sale va por el exterior, verlo por la temperatura, ver si es lógico, o poder decir, señor, está perdiendo todos los días vapor porque la válvula de seguridad esta marca 110 grados todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Luego hay que revisar esa válvula de seguridad. Parece que no, pero el control de este conjunto de parámetros nos da posibilidades de tener totalmente optimizada la planta. Veo que oigo ruidos raros, me doy mucha prisa. ¿Cómo señala el RAS las anomalías? Con color rojo. Cualquier color rojo indica que hay que meter mano, que el de mantenimiento ha de ir y ha de ver qué pasa.
Y luego pues tenemos también anomalías de que la presión no se ajusta al set point. Tenemos, bueno, muchos tipos de pantallas, bonitas, son cómo han ido evolucionando en los últimos años. Ya no quiero perder más tiempo porque oigo que ya nos estamos yendo y nos vamos a ir. Y, en definitiva, con el RAS hacemos fácil lo difícil, que es tener la corrugadora siempre en condiciones de excelencia como parte importante para, teniendo condiciones de excelencia, el resto de disciplinas que forman parte de una corrugadora, corrugar con excelencia y hacerlo difícil, sacar todos los días cartón y que el cartón sea bueno. Esta es la página de mantenimiento. Vemos el caudal que está bombeando esta bomba de vapor, que es de una single phaser, la de la 40, pues está bombeando 1.291 litros. Vemos cuánto está bombeando cada bomba de vapor de mesas, 398, 141, 170, etc. La información que nos da es apabullante y muy práctica. Anomalías importantes nos vienen, pero esto ya son páginas para expertos que cuando tienen el sistema van aprendiendo a utilizar y les enseñamos y les ayudamos a través de las conexiones remotas también y del contrato de excelencia. Y muy señores míos, curvas dinámicas, pero entiendo que están cansados. Estoy yo, desde luego, cansado y cansado pero contento porque ha sido, créanme, un gran esfuerzo. Han sido 9 horas de vapor. Yo he tenido antes que preparar, actualizar, corregir, quitar errores. Seguiré haciéndolo y el año que viene estará un poquito más modernizada. Pero no hay nada tan agradable y ustedes lo saben mejor que yo que el trabajo bien hecho y que ha salido bien. Y yo creo que ha salido bien. A mí por lo menos me ha gustado y espero que les haya gustado. Para mí ha sido un placer. Yo les agradezco su paciencia conmigo. Seguro que ahora cuando intente editar, viendo la grabación, localizaré algún error que se me ha escapado, pero hablando tantas horas y estando ya un poco cansado, aquí empieza a ser ya un poco tarde, a veces se escapa algún error, donde quieres decir trampa dices otra cosa y viceversa. Creo que se ha entendido, espero que se haya entendido, espero que hayan sacado algo que les pueda ser útil y estoy convencido de ello, de todo lo que hemos dado, que ha sido mucho. Les recuerdo que ha sido mucho. Para mí, un gran placer y solo espero y les pido que cuando dentro de poco pase por su planta me digan, señor Baviera o Roberto, yo estuve presente en su charla online del año 2021 porque me encantará tomar café con usted y celebrarlo y hablar sobre ella. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un enorme placer. Gracias a ustedes y gracias a AXA. Muchas gracias y buenas tardes ya también para ustedes. Para mí ya buenas noches.